¡Callaos! ¡Silencio! Si abro tarde, mal. Si abro pronto, mal. Si tengo el horario, mal. Si tengo el horario bien, mal. Todo mal, todo mal. 6 minutos tarde. La intro, no llego tarde, es la intro. ¡Bom, día! Tararara. Buenos días, chat. ¿Cómo estáis? Pam, parararam. Ya me vi la entrevista. ¿Por qué? Si dije que si no la veía ayer, la veía hoy. Pero ayer tenía sueño porque tengo el horario fixed. Y dije, si me veo, o sea, si hago stream, voy a estar literalmente zombie y no voy a poder analizar cómo es debido a la puta entrevista. Entonces... Pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la televisión. Nada, no he visto nada. No he visto Me desinformaste. Nada. O sea, me dormí antes de que saliera. O sea, me dormí sobre las 12. O sea... Literalmente no he visto nada, he visto algún tuit y ya. O sea, vi un tuit en el que Putin se reía de Estados Unidos. Tarde ya hemos visto con Juste. Ojalá Juste haya visto la entrevista de Putin. Alemonte, gracias por el Prime. Ole. ¿Cómo estáis, chat? Buenos días. Fui infiel. Sois unos infieles, hijos de puta. Por cierto, lo que os dije, ya me han dicho que sí. Mañana estoy en Barcelona dando una conferencia sobre periodismo, bueno, sobre las nuevas realidades digitales en la Federación de Periodistas, la Federación de Sindicatos de Periodistas, ¿vale? De hecho, no voy a estar solo, voy a estar en una mesa, fuera de coñas, va dura, financiado por el PSOE, de hecho no. De hecho no, o sea, me han invitado periodistas porque quieren saber qué es esto que ocurre en el chat. En plan, hay gente que dice, oye, que los chavales están haciendo cosas, hay que invitarlos, y me han invitado. ¿A qué hora es? ¿Es gratis? Sí, es gratis a las 12:30. De hecho es que mirad la puta cartelera, fuera de coñas. No jokes, O sea, es esto, el 5º congreso de la FESP, Federación de Sindicatos de Periodistas. Se puede ver por internet, se va a resubir. O sea, no, parece que no ha funcionado lo de que querían hacer en directo, no sé. Pero bueno. Y atención en la mesa que voy a estar, la pedazo de puta mesa. ¿Se viene en directo? No va a ser en directo. O sea, va a ser como... Es a las 12:30, ¿vale? Y es sobre nuevas realidades, viejos problemas, inteligencia artificial, nuevos retos tecnológicos, nuevas maneras de hacer periodismo y cómo el sindicalismo sigue siendo necesario. Atención, se voy a estar yo, que soy Paquito Pérez con Ricardo Gutiérrez, secretario general de la Federación Europea de Periodistas. Patricia Coll, periodista tecnológica, investigadora del grupo Stream y profesora de periodismo en Blanquerna Universidad Ramón Llull. Una catástrofe con y patas Juan para España. Anujbost Hernández, creador de contenido sobre la actualidad. Juan Anujbost, se lo he dicho yo que lo pongan así. Se lo he dicho yo que lo pongan así. O sea, está bien puesto, chat. O sea, cuando tienes nickname en internet se pone Juan Anujbost Hernández. Queda feo, se pone así, o sea, así es como o sea, con comillas, claro, pero no tiene las comillas. Es como lo Juan Anujbost Hernández. O sea, se hace así. Tu apellido es Anujbost. Juan Anujbost Hernández, doxeado completamente. Es cierto, chat, no me llamo Anujbost, no es un nick, es mi segundo apellido, es mi primer apellido. Pues eso, voy a estar y el moderador es David Casals. O sea, literalmente es una puta pedazo de mesa y voy a estar hablando con 2 personas que saben muchísimo. ¿En qué momento estás ahí? Bro, pues porque tienen interés en saber sobre la realidad de los nuevos agentes informadores en internet. Y yo, por lo que sea, soy un agente informador en internet.
y que por lo que sea hablo relativamente bien y sé explicarme. Así que han dicho, oye, este chaval que venga y hable. O sea, os quejaréis. Me diréis que hablo mal, que me explico mal. Hijos de puta, coño. ¿Sabes si lo subirán? Sí, a YouTube. Lo subirán a YouTube. Plan. O sea, yo voy a hablar de los procesos de información tipo moderna. ¿Sabes? En plan de... Esto sí que te va a subir el ego. A ver, quiero ver cómo está el panorama, no os voy a mentir. O sea, yo pensaba que había más mesas, pero hay dos. Esta, y después está la de cómo abordamos desde el sindicalismo la desigualdad por razón de género y diversidad, cómo luchar contra violencia contra mujeres y periodistas desde el acoso. Esto es mesa de igualdad. Y después ya no hay más mesas, creo, no sé por qué. O sea, no sé si en esta mesa habrá más gente. Porque aquí solo pone que hay 3. Se supone que es una mesa abierta, creo que puede participar quien quiera. De hecho, podéis ir. Es mañana a las 12:30 aquí. Aquí. Yo también. O sea, podéis participar, pero como desde el público, creo. ¿No? De ahí. Una mesa compuesta por gente de los medios oficialistas pagados por el gobierno. ¿Qué medios pagados por el gobierno? 1. A mí no me paga el gobierno. No de momento. 2. En todo caso... No, nadie en esta mesa le paga al gobierno. Eso es en Madrid, no, es en Barcelona. Barcelona. ¿Estás seguro de que quieres que vayamos? A ver, si no vais a decir barbaridades, sí, o sea... Te pagan... Me facilitan el transporte, yo tampoco soy un usurero, o sea... Tipo, me facilitan la estancia y el viaje, o sea... Tipo, tampoco... O sea, yo tampoco suelo aceptar... O sea, cuando he ido a cosas, no suelo aceptar pasta. A menos que sea de una organización como muy rica, pero los sindicatos no es que estén en su... ¿Sabes? Queda la Núger. No soy un usurero, chat, no soy un usurero, que ya es la puta boca. Ahora 50 personas. A ver, si vais 50 personas ya me parecería raro, ¿eh? ¿Puedo ir de cosplay? O sea... El nivel es lamentable. A ver, el nivel en la primera mesa es la polla. O sea, literalmente especialistas de campo. Y un cargo tocho del sindicato de la Federación de Sindicatos de Europa. Estaré en la primera fila. Y luego estás tú y luego estoy yo. O sea, si el nivel baja puede ser por mí. Pero... Hay que Núger. No, pues si queréis podéis ir a verme porque voy a estar aquí físicamente. Especialistas del campo, sí. No va de gref. Entonces, os dejo el link si queréis leerlo y tal. Y eso. Quizá no te interesa mucho, pero mira esto. Te pediré foto. O sea... Pero tú no vivías en... ¿Tú eres de Barcelona? Bien ampliar y reforzar Miranda Gómez, ¿qué haces por 4 meses? las puertas giratorias. Pide que graben, sí, se va a grabar la conferencia, no os preocupéis. O sea, se iba a retransmitir, pero no sé por qué al final no. La verdad que se debería retransmitir. Pues bueno. ¿Vas a ver la entrevista entera? En principio sí. O sea, no a por 1, pero igual a por 1 por 2. O sea, será 1 hora y media o algo así. Entonces ya pasó suficiente tiempo para hablar sobre por qué decidí dejar Blizzard. Un año mixto con grandes compañeros de equipo, pero una gerencia que me maltrató, me mintió, me criticó, me dio un ascenso falso y recursos humanos se negó a ayudar. Esto es una funa a Blizzard. Hostia, muchísimo texto. ¿Resumen? ¿Resumen? ¿Viste cómo Biden casi se cae en directo? Sí, ahora lo vemos. Lee. Chat GPT. Resume este texto. El usuario Chris Sayers comparte su experiencia laboral de Twitter. Comenzó como líder en su trabajo con la promesa de una promoción y aumento salarial. Después de meses de espera y esfuerzo, descubre que la promoción no existe y la Dirección de Recursos Humanos lo niega. Al presentar una queja formal, no reconoce su error y él decide renunciar. Sin embargo, activa una cláusula de no competencia que lo deja sin salario ni permiso para trabajar en cualquier otro lugar durante 3 meses.
A pesar de sus dificultades, agradece a quienes lo apoyan y concluye su tiempo con Blizzard. ¿Qué es esta canción de fondo, hermano? ¿Por qué en mi playlist está esta canción? Esto no hacía en un post que empecé a seguir. Es que no me interesa tanto el tema. O sea, no me interesa tanto el tema de Blizzard como para literalmente tragarme un hilo de eso. O sea, ok, whatever. Voy a cancelar la suscripción al newsletter por uso de IAS. No se usan IAS en la newsletter. O sea, la única vez que he usado IAS en la newsletter es para corregir algún texto si tenía alguna duda, alguna cosa así. Y ya está. De hecho, no uso IAS. O sea, para este tipo de cosas sí, por ejemplo. Si veo que hay mucho texto y no me apetece leerlo, pues hago un resumen y ya está. Pero todo se hace a mano. No es disponible para saber que Blizzard y todas las empresas de sector miedo a la explotación laboral. Sí, que son unos imbéciles. O sea, yo todo el rato. O sea, yo la uso para un montón de cosas, pero no para cosas que tengan que ver con esto explícitamente. De hecho, hay un chat que se llama... O sea, que lo estoy investigando, que se llama GPT News, que sirve para buscar cualquier noticia y lo que hace es coger todas las noticias que pille, sintetizarlas y como hacer un artículo como sin sesgos. Y funciona sorprendentemente. El Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción. Porque es nuestra seña de identidad. O sea, funciona bien, pero pilla fuentes como muy grandes. Tipo, no pilla... O sea, pilla Antena 3, Telecinco, ¿sabes? O sea, no pilla como fuentes primarias. Pilla como artículos que salen arriba de Google. Entonces, bueno. O sea, a veces las noticias son incompletas, la información es escasa, tal. Entonces no... También funciona como para que un newsletter de pago. Pero paga una persona para que lo haga. O sea, literalmente paga una persona para que haga eso, ¿no? O sea, ¿os creéis que estoy a pérdidas porque uso el puto chat GPT? Sois gilipollas. O sea, literalmente pago a personas para que escriban y creéis... O sea, sois imbéciles. Pago a 2 personas. Y una suele estar aquí. Y Edu últimamente no porque está ocupado. A mi abuelo le decían que no se pasase del óleo a la acuarela. A mi padre que no se pasase de la máquina de escribir al ordenador. Y ahora lo mismo con el comunismo. True. En realidad, true. El pago, tuppers de comida. No. Aquí nadie se puede quejar. O sea, tengo la conciencia de que no me puede hacer nadie un hilo de explotación laboral, porque soy lo contrario a explotador laboral. Soy sobrepagador laboral. O sea... No se queja ni yo, vamos. Ya veremos en el futuro. Tengo la conciencia muy tranquila. Un hilo no por inspección de trabajo y chao, chao. Me hace una inspección de trabajo. Mi playlist. Bye, bye. No puedo hablar, estoy jugando al LOL, pero como hable... Tu puta madre, agüita. El empleo que te he dado yo y con la remuneración que te he dado yo, pocos empresarios te la darían. Pocos. Por no decir ninguno, literal. Ya haría gato por 21 meses. Como editor sin factura, tengo un NDA. No puedo hablar de eso. Tengo un NDA con mis trabajadores y no puedo hablar sobre sus condiciones concretas. Lo siento. Es así, o sea, me lo prohíbe la ley. Llámelo al sindicato. El Juste paga más. El Juste es más rico que yo. También tiene sentido que pague más. Yo pago en base a mi capacidad. El micro nuevo, es verdad. Tengo que poner el puto número. Cuando vuelva del eso lo hago. Ah, no, yo busco laburo. A ver, vamos a ver. Espérate una cosa. Como pago mucho no puedo dar tanto laburo. ¿Me entiendes? Es decir, yo doy empleo cuando puedo. De calidad, sí. A pocas personas. Yo no soy el SEPE. O sea... Cobras 3K al mes. Ni de cerca. O sea, cobraba 3K en algún mes del año pasado. Yo cobro en torno a los 1800, o sea. Y
depende del mes, 2000 y pico brutos. Chat, brutos, no netos. El año pasado, los últimos meses fue muy bien. Pero en enero, diciembre, enero y febrero van normal. Y lo normal es eso, 2000 brutos, siendo autónomo. ¿Cuánto pagas en taxes? Ha habido varios meses, o sea, los meses que mejor me fue, pagué 2000 de autónomo, o sea, de IRPF. O sea, 2000 trimestrales. En 2 trimestres. Y ahora menos. O sea, ahora bastante menos. Ya le caído las elecciones de USA, sí. Estoy esperando el sueldo de mods. Shh. ¿Cuánto estás pagando autónomo? Tengo el descuento. Por el primer año no hice una mierda y prorrogué. ¿Quiere? ¿Qué haces por 10 meses? Anuji, regálale un coche hecho mierda a Ubita. El descuento no paga. Regálale un coche a Ubita, pero somos tontos. Gracias por los 10 meses. Yo te recomendaría invertir en un gato porque le pones una cama en stream y te suben las subs. No sé yo si funciona así, En 2 años termino la carrera de ingeniería informática para que vayas pensando proyectos para contratarme. O sea, odiáis el capitalismo, pero amáis a las personas que pagan bien y tienen proyectos e ideas, ¿no? Eso es lo que me estáis diciendo, ¿verdad? O sea, el capitalismo, ay, qué mal, pero si una persona tiene ideas, genera riqueza y os paga bien, entonces sí. No seréis tan comunistas, ¿eh? Si pagas bien, tan capitalista no eres. Ya, eso es cierto. Si quieres crecer, tienes que invertir. No, o sea, y además, va bien la newsletter. Estoy cerca de que sea rentable. O sea, nadie hay que ir al capitalismo. ¿Cuánto tiempo llevas en este chat? O sea, fuera de coñas. Dentro de poco será relativamente rentable y podré hacer más cosas. De momento tengo pérdidas, la verdad. Los mods trabajan 4 horas diarias y lo único que reciben es la videollamada al mes. ¿Qué videollamada? Lo que digan y lo que amen son cosas muy distintas. Soy programador y necesito que me contrates. Las pérdidas en cuestión. A ver, tengo pérdidas. Hoy, por cierto, voy a hacer spam porque me he vuelto masculinamente tóxico. Y aunque no sé si va a poderlo porque creo que voy a estar en el tren, lo intentaré ver a cachos. A las 7 es el dogfight. Hay unos clips de ayer más buenos, tío. O sea, primero este clip. Este tío de aquí es el que os dije ayer que se fue a la montaña a entrenar para hacerse un 1 contra 5. Y este es uno de sus adversarios. O sea, claro, yo estaba como digo, joder, qué difícil, porque además el tío lo presentaba como que sabían Muay Thai, que sabían como tal. Atención. Mañana tengo un examen que me da más miedo que la pelea. Bueno. O sea, ¿qué hace este señor de 30 años que le va a meter una paliza de muerte a este chaval que está en segundo de bachillerato, tío? O sea, pero este tío está... Y después hay otro... Es que, ¿dónde están todos los clips? ¿Me podéis pasar clips? Hay otro que he visto que me ha hecho también mucha gracia. Referéndum ilegal. Bueno, esto también. Referéndum ilegal. O sea, hacer un referéndum ilegal en Cataluña, que bueno, tiene sus cosas, porque claro, es que quieras o no, El 11. ¿desde cuándo es ilegal que la gente El vote? 11S fue, ¿no? No, eso fue cabrón. ¿Cómo que el 11S? No, el 11 de septiembre también fue... ¿Ah, sí? No, creo que fue el 11O. Sí, pero no por lo que cree. Sí, pero no por lo que cree. O sea, sí, pero no por lo que cree. Algo así. Es de pibe de mi canal. O sea, está... Este también. Acercaros. Lo va a matar, Ya. Lo va a matar, O sea, lo va a reventar. Es increíble. El 11 se fue votado. Lo decidieron los masones.
Hay otro que es bastante más gracioso. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está el de los que hacen una pose súper rara, tío? No lo encuentro. ¿Es hoy? Sí, es hoy a las 7. Mira, esto me partió el ojete. Este es el que yo... Hola, Gris. Bueno, aquí estamos. Esta es otra cosa, espera. Vaya marroneo hetero. Hola. Y me gusta hasta cierto punto, no os voy a mentir. O sea, no... Hay cosas que me dan como un poco de grima, pero... ¿Qué es esto? ¿Te mola la UFC? Sí. ¿Venga? Pero no la veo mucho. ¡Qué cabrón! Y mira, con la A ver. Hostia, esto va a ser una locura. Eso no te lo esperabas. No. Ah, pues venga. O sea, literalmente este tío se ha montado el... Se ha montado el Circo del Sol, eh. ¿Vas a ver toda la entrevista? Sí, ahora empezamos. En 5 o 10 minutillos. Eso no te lo esperabas. O sea, hay un par de noticias de antes, que quiero ver lo de yo, pero hoy casi todo el stream va a ser lo de Putin. ¿Eso es espacio para masculinidades? A ver. Mira esto, por favor. ¿En el ring para cuándo? ¿Qué significa potaxi? Voy a mirarlo, porque te llamas negro potaxi y te puedo meter perma, Potaxi, ¿qué significa? ¿Qué significa la palabra potaxi? Significa estar en contra de los fifes. ¿Qué es esto? La puta cara del carecro, tío. ¿Qué cojones es eso de potaxi, loco? Joder. ¿Te meto perma o qué? Hostia, qué bueno, tío. O sea, la puta cara cuando lee lo de estar en contra de los fifes es increíble, ¿Qué va esto, tío? Mira esto. ¿El Ceciarmi ingresado en el hospital? A Ceciarmi le ha dado un colapso pulmonar. ¿What? Que se quede allí, no, bro. No os paséis, tío. O sea, ni que Ceciarmi fuera un terrorista, tío. ¿Qué decís de Iservet, tío? O sea, ¿qué decís, tío? Por favor. Hermano. Ah, Canecropotaxi es de este chat, sí. Canecropotaxi es de este chat. Este chat confabula todo lo peor de todos los chats. O sea, somos como la esquina mala, tío. La esquina por la que no quieres pasar en la calle. Aquí está, de gente de todos los chats y probablemente es lo peor de todos los chats. Las malditas vacunas, Tío, ¿dónde está el vídeo? No lo veo. O sea, o sea, es que lo vi y era súper gracioso. Sobre la presentación de Jordi Wild. ¿Dónde está, tío? A ver, voy a buscar Jordi Wild. No. Son ustedes una catástrofe con patas para España. Muchas gracias. Este clip. Este clip, tío. O sea, ¿a quién cojones ha invitado el puto Jordi Wild? Que señalando gente ha dicho, venga. Es increíble, tío. O sea, ¿no parecen personajes de Cowboy Bebop? No jokes. O sea, ¿no parecen como personajes secundarios de Jojos, tío? Algo así. O sea, me dan como un vibe raro de serie... Me recuerda a Tusca. Este se parece a Maximus. Y este... ¿También? No sé.
¿Y tú eres Spike Spiegel? ¿Por qué no te callas la boca? Los seguratas están más fuertes, no pueden pelear los prosegur. Es verdad que estaría guapo una pelea entre los seguratas, O sea, están literalmente inflados. O sea, chat, así... Bueno, así igual tanto no, pero así quiero estar yo, chat. Grande. Poneme pegarle puñetazos a la gente. Están... O sea, literalmente no les queda la ropa. Es increíble. Estar inflado quiere decir poco una pelea. Ya, pero es show. O sea, no es porque tenga habilidad, es simplemente porque es como una pelea de tanques. Y ya. Vamos a hacer nuestro Dogfight Tournament en Discord. ¿Viste lo de Drake? ¿Qué de todo? Hombre, he visto algo que no voy a olvidar nunca en mi vida. Pero no sé si es lo que tú quieres. ¿Cómo va lo de la armadura medieval y el plan de reconquistar Constantinopla? Voy bien. Voy bien. Hoy es el primer día que no entreno desde hace 6 días. 5. Así que... Hoy no me da tiempo porque me voy, si no entrenaría. Estoy keeping strong, Keeping strong. Vago no, porque me tengo que ir. O sea, después tengo que pillar un puto ave y no me da tiempo. O sea, normalmente entreno desde las 2 hasta las 3. Y empiezo a stream para entrar con energía. Si mueres dentro de la armadura, ¿mueres en el mundo real? Sí, creo que sí. La ley de amnistía explicada en 5 minutos. Son mi nuevo Jordi Wild podcast, esta gente, tío. 1 hora de entreno, jajaja, ¿de qué te ríes? Es 1 hora de pesas. No está mal, la verdad. Vienes a Barna, sube a Girona, baja a Barcelona. Ven a verme ven a verme dar la charla con especialistas del campo del periodismo. Pero bueno. ¿Cuánto es que es entre series? 2-3 minutos. Tengo entrenador científico. Entonces me dice 3 minutos porque no sé qué, no sé cuánto. Digo, pues 3 minutos. Vale, lo que tú quieras. ¿Vas a ver una charla sobre periodismo? Voy a participar en una mesa redonda en la Federación de Sindicatos de Periodismo. ¿Quién es Wild y quién es Popayorio? Quien tú quieras. ¿Entrenador ChatGPT? No. He pagado a alguien para que me ayude. ¿Intrusismo? ¿Intrusismo de qué? No, la definición intrusismo y periodismo no van de la mano porque no hay una definición de periodista en España legalmente. O sea, literalmente cualquier persona puede ser periodista si se dedica al mundo de la información. Y cualquier persona que se dedica a ello puede sindicarse. Yo estoy sindicado. Yo pago una cuota sindical por tener un canal de periodista. Deja de robar trabajo. Yo no robo trabajo. ¿Roba una cadena de noticias información? No. Es de dominio público. Me hay que hacer streams y leer el falso. Mesa redonda es para muchos. Si sois 3, una triangular vais que chutáis. Ya, eso es cierto. Sindicarse no tiene nada especial. Yo lo estoy, ya. Bueno, recuerdo, antes de entrar a lo de eso, que voy a estar aquí mañana a las 12:30 empiezo mi charla. Voy a estar con... O sea, charla sobre inteligencia artificial, nuevos retos tecnológicos, nuevas maneras de hacer periodismo. Este soy yo. Y cómo el sindicalismo sigue siendo necesario, con Ricardo Gutiérrez, que es el secretario general de la Federación Europea de Periodistas, y Patricia Coll, periodista de tecnología e investigadora del grupo Stream y profesora de periodismo en Blanquerna, Universidad Ramon Llull. Y yo, Anujbost, Juan Anujbost Hernández, creador de contenido. ¿Y tú qué haces ahí? Nuevas maneras de hacer periodismo. ¿Sabe esta gente nuevas maneras de hacer periodismo? No. ¿Lo sé yo? Sí. ¿Se emite? No. Pero se graba. Cuando lo suban a YouTube, os pasaré el link aquí. Pero podéis ir mañana si queréis. A las 12:30 aquí. Lo que sí os entender es que te compraste un micro hace 3 semanas y sigues usando. Sí, vale, ok, whatever, ya lo pondré. Es segundo nombre, primer apellido. No me llamo Anujbost, ¿vale? No lo pone en mi NA. Me llamo... O sea, cuando rotulas un nickname es primer nombre, nickname, apellido, ¿vale?
O sea, lo hace todo el mundo de este sector, ¿vale? O sea, entonces, como se me conoce más por mi nickname que por mi nombre, si ponen Juan Hernández van a decir Ju, pero si ponen Anujbost, pues van a decir... Venga, además, este sindicato no está financiado por el gobierno. O sea, la Federación de Sindicatos no la financia el gobierno, que yo sepa. O sea, el gobierno, el Estado. No, creo que no recibe dinero. ¿No? ¿Por qué no ponen comillas? No sé. ¿Cuánto te pagan? Me pagan el viaje. Ya está. O sea, yo no hago las cosas por dinero. Y menos a los sindicatos. Yo colaboro, se llama colaborar. Me dicen, oye, ¿quieres venir aquí y hablar de esto? Y digo, vale. O sea, yo solo le cobro a la gente que tiene dinero, que tiene una intención de sacar profit de mí. O sea, la intención de que yo vaya ahí no es sacar dinero. Es sacar información, debatir, porque se van a reformar los estatutos. Hacer visión empresarial. No soy un usurero. O sea, esto es para reformar los estatutos y cosas así. Mentalidad de pobre. Ah. ¿Te llamas como el amor de mi vida? Cuando quieras unos espadazos. Dame unos meses, por favor. Hasta que ponga el micro nuevo, por favor. No puedo poner el micro nuevo ahora. Te llamas Anuj porque Juan al revés es Nauj, pero es fonéticamente una mierda y lo cambiaste por Anuj. Exacto. No hay más vuelta que eso. O sea, literalmente tenía 8 años, quería un nick para el LOL y dije... Mis amigos me dijeron, tienes que hacerte un nick para internet. Y yo dije... Y dije, Anuj es Nauj, pero suena como una mierda. Y dije, Anuj. Y dije, Dios, suena como a dios griego, a dios egipcio. Y ahí. Ese fue mi thinking process. Anuj. En fin, eso. Si queréis ir, podéis ir y verme y lo que queráis. ¿Qué más? Vale, bueno, antes de... Fuera de coñas. Ha salido. Se ha filtrado un documento de la Casa Blanca que dice que Joe Biden está chocheando. O sea, no jokes, en plan. Ha salido un documento que dice que Joe Biden está en las últimas y que hay que ya hacer algo. O sea, yo no sé si llega a noviembre este señor, ¿eh? O sea, Biden, horas después de que el fiscal dudara de su salud mental ante los medios. El presidente de México, Al-Sisi, tiene la llave para permitir la entrada humanitaria a la Franja de Gaza. The conduct of the response in Gaza, in the Gaza Strip, has been over the top. Hermano, está muy mal, ¿eh? I think that, as you know, initially. ¡Hostia, tío! ¡Abuelo! The president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material. O sea, el desastre es que ayer, después de la conferencia, permitieron. No sé a quién se le ocurrió en la Casa Blanca. Miguelina, gracias por los 9 meses. Se le ocurrió permitir que los periodistas hicieran preguntas que no estaban preparadas. Entonces, básicamente, le empezaron a hacer preguntas como comprometidas y él se puso a responder. Y claro, al intentar improvisar, salían preguntas rarísimas, o sea, respuestas rarísimas. To get in. I talked to him. I convinced him to open the gate. I talked to Bibi to open the gate on the Israeli side. ¿Qué pasa con Kamala Harris? Es verdad, he visto algo de Kamala Harris. Lo que he visto es un tuit de Biden animando a que Kamala Harris sea como apoyada dentro del partido. Supongo que porque le quedan 3 telediarios y quiere que Kamala le sustituya. ¿Trump con lo de Orban? No he visto lo de Trump con lo de Orban. It's over. Pues, o sea, fuera de coñas. Se me ha quedado como mentalmente que cuando hay algo que está mal, digo it's Jover. Ya no digo over, digo Jover. Y casi nadie lo pilla, pero cuando alguien lo pilla, me siento como... No sé. O sea, siento que hay alguien tan friki como yo. Bueno, es esto, el PSC ha sabido hacerlo bien toda la vida. ¿Qué? Si no está fullmente claro. Esto fue aposta, lo sacaron ahí sin guión para suicidarlo mediáticamente. Puede ser. O sea, puede ser que ya quieran cargarse a Biden y que gane Trump porque tampoco tienen candidato alternativo.
Pero... Entrevista en español, sí, tengo las entrevistas. Vamos a empezar ahora a verlo, ¿vale? Que por cierto, ahora que vamos a ver la entrevista de Putin, ¿puedes pasar link? Sí, toma. ¿Has visto al príncipe Guillermo Mecedora? O sea, este sería el siguiente, ¿no? En la línea. ¿Qué le pasa? Hermano, hermano, que... Pero... ¿Está haciendo el puto moonwalk, tío? ¿Qué le pasa? Está literalmente mecedora, ¿eh? Pendulea un montón el tío. Están los grandes poderes de nuestro país, tío, hechos mierda, bueno, del mundo. Este tío viene a meterse una. ¿Es normal? O sea, no lo hace por una cuestión militar, ¿no? ¿O sí? Pues entonces es una... O sea, si lo de pendular para adelante y para atrás lo hace por... Normal si los 4 cubatas. Yo es que esto no lo había visto, ¿eh? Cuando los soldados llevan mucho tiempo en formación, hacen lo mismo. Para esquivar balas. Lo de Trump. Hostia. A Trump también se le está yendo la cabeza. Víctor Orbán es el líder de Turquía. Orbán. Did anyone ever hear of him? He's probably like one of the strongest leaders anywhere in the world, and he's the leader of, right? He's the leader of Turkey. Fronts on both Russia. Fronts on both Russia. Yeah. ¿Qué? Ah, o sea, se equivoca y después se corrige, ¿no? Pero esto es del 23 de octubre, esto es de hace un montón. Dice que es el líder de los pavos. Mi gente es informando, ¿no? Pero hemos recolocado la información rápidamente. Vale. Vale, antes de ver la entrevista de Putin. Atención a esto. O sea, frase de Borrell. Necesitamos un cambio de paradigma. Debemos pasar de apoyar a Ucrania durante el tiempo que haga falta a comprometernos a lo que haga falta para que consiga la victoria. Shit. ¿Estáis preparados para el Frente 2025, chat? Send the nukes. Borrell bordea un planteamiento que ahora mismo no puede hacer. Hay que pasar de ayudar a Ucrania a derrotar a Rusia, porque es la garantía de seguridad europea. Pretende que Ucrania pueda hacer todo el trabajo mientras mandemos dinero y armas. Es demasiado cómodo. O sea, estoy de acuerdo en que es imposible, pero tampoco quiero que Europa se meta en una guerra con Rusia, ¿sabes? Por Ucrania. ¿Nos pueden ordenar ya la guerra? Claro que nos pueden ordenar la guerra. O sea, Europa no. Pero si los gobiernos se ponen de acuerdo, sí. Si entramos en estado de guerra contra Rusia y tal, claro que se puede. De hecho, Francia ha hecho leyes para ello. También España tiene la ley. De hecho, eso muchos no lo sabéis, pero en España se promovió una ley que mucha gente no habló, que era la ley de reclutamiento militar, que pasó un mes antes que las francesas y la pasó Europa hace no muchos años. O sea... A mí no pueden obligarme, soy demasiado inútil. Pueden obligarte porque así eres carne picadora.
Top 10 sitios para ocultarte y no ir a la guerra en España hay un montón. Por ejemplo, Ciudad Real. Pon más anuncios. Pongo los anuncios de siempre, cabrón. Pongo 2 minutos. Soy miope. Me convertiré en LOL que mi abuelo, un Mac que perdió la sierra de Jaén. Chat, iros a Rusia antes de que sea tarde. Estoy suscrito a newsletter. ¿Eso vale? Sí. Chocas explicándole a un ruso porque está usando mal su arma. ¿Qué quieres que haga, Dimitri? ¡Dimitri! ¿Qué quieres que haga? Vais a volver a Kiev a hacer una foto con una broma de 80 euros. Si tú tuvieras lo que tuvieras, si no era muy grave, tenías que presentarte y luego, si acaso, el comité médico del cuartel ya vería si te dan la baja o te la comías entera. Que espalda ni que niño muerto, sí, sí. O sea, pero no por cobardes. O sea, no sos imbéciles. Que la gente no quiera la guerra no es de cobardes, es de personas lógicas. Pero evidentemente no es por la... O sea, si te duele la espalda te van a mandar al servicio igual. Os recomiendo compraros o jugar a simuladores de tanques para que os metan en una blindada. O cosas así. Tipo... Que las probabilidades de sobrevivir son un poco mayores. Si te matan, revientas rápido. Y si no... O a los drones, chat. Si tenéis el permiso de pilotar drones, estáis safe. O sea... Si con las minas ya es peor. Si te comes una mina, es porque la inteligencia lo ha hecho mal. Normalmente en las zonas minadas, por si ves, por ejemplo, Ucrania, pues existen las maquinarias antiminas, 1000 cosas. Soy asmático. ¿Me salvaría de ir? No. Que no te salvas de por casi nada, a menos que no puedas caminar o algo así. Y si te vas a miopía, pues te pones gafas. Voy al baño, chat, ahora vengo. ¡Deja de spamear! ¡Cerdos! ¿Cómo está el chat? De spamear, tío. Y si amenazamos con matar dos compis en cuanto te den un arma, ¿también te obligan a ir? A ver, si estás malito de la cabeza, igual no, pero... Rusia cuando quiera destruir a raza Ucrania fácil y rápido. A ver, yo no sé por qué. O sea, lo entiendo porque es como una actitud de fútbol, ¿no? Tipo... Buah, te coge mi equipo y cuando quiera te revienta. Pero ¿por qué estás hablando de un ejército como si fuera... Tipo, ¿sabes que ya intentó hacer una fase un poco blitzkrieg al principio y no lo consiguió, ¿verdad? Y la ofensiva rusa tampoco le salió bien. O sea, no es tanto como Rusia puede reventar Ucrania cuando quiera. A ver, no es tan fácil, ¿sabes? Si fuera tan fácil ya lo habría conseguido. No funciona así. Armamento nuclear. ¿Sabes las implicaciones de eso, ¿no? O sea, ¿sabéis que las cosas no funcionan tipo, buah, si quisiera, bombardearía tu casa con bombas nucleares y después yo moriría porque me tirarían más? Es como, no tiene sentido. O sea. Para una Blitzkrieg necesitas ser Alemania. Vale. Para que llore mi madre, que llore la tuya. Ya estamos normalizando las actitudes militares. Dentro de poco estaremos en el frente. Estamos en la mierda y ahora le estamos dando millones de euros para que compren armamento a Fentanilos Unidos. Al final los yankees siempre ganan, obvio. Bueno, vemos la charla de lo de Putin. A ver, ¿cómo queréis verla? No me es mucho por culo. ¿Subtitulada en inglés o traducida en español?
O sea, tipo sonido español. Раздробленное русское государство стало легкой добычей. Pero el Estado ruso fragmentado se convirtió en presa fácil para el imperio que creó Genghis Khan. ¿Así? O con subtítulos. What's happening, and most pressingly, how it might end. One note before you watch. At the beginning of the interview, we asked... ¿Subs inglés? All right. Hold on. Os voy a poner por aquí arriba. Vale, está... ¿Se ve bien los subtítulos? Question, which is, why did you do this? Did you feel a threat, an imminent physical threat? And that's... ¿Lo veis bien? Doblada, que estoy en laboratorio. ¿Doblada? Vamos a hacer una poll. Doblada, porfa. Vamos a ver. ¿Doblada o...? A ver, para los que están escuchando vendría bien que fuera doblada. Doblada, que estoy en el gimnasio. Vale, vamos a poner la doblada. He puesto la poll, pero creo que voy a poner la doblada, porque si hay mucha gente que está de fondo. Su sucesor... Pero no hay uno que esté mejor doblado. Que depende en inglés. A ver, no es inglés, es porque Vladimir habla en ruso. Claro, cuando habla en ruso, en la de Tucker, ¿qué pasa? had died by that time, came to Kiev. Ah, lo hace en inglés. Dóblala tú. ¿Qué queréis? ¿Que da 2 horas de texto? Пришел в Киев. Отстранил от власти двух братьев. O sea, si hay otro con doblaje, la vemos. ¿Hay alguna doblada que no sea de RT? Porque es que la de RT... Раздробленное русское государство стало легкой добычей. Pero el Estado ruso fragmentado se convirtió en presa fácil para el imperio que creó Genghis Khan. Sus sucesores, Khan Bati, en particular... Doblaje pochillo. O sea, dejad que busque... El gilipollas. Esta. Coño de tu madre. A ver. Y hemos interrumpido al señor presidente varias... Bueno, te estoy buscando, ¿eh? La siguiente fecha muy significativa en la historia de Pasa Rusia... exactamente el puto mismo. Busca la versión doblada con IA. Bro. ¿Pero cómo va una IA a doblar 2 horas de... Pido disculpas entrevista? por no romper la cara Dale, a todos Iván. los fachas con los que discuto en la televisión. Estoy trabajando. Anuj parpadea y hago explotarla. Redacted. En la oficina. Putin, Tucker, Carlson, español y ya. A ver. No hay una mierda. Mira el ejemplo, pero el ejemplo para 2 horas igual no funciona. particular llegaron a Rusia, saquearon casi todas las ciudades, las arruinaron. ¿Ese es el español de España? No hay un resumen de los mejores momentos, pero quiero verla entera. O sea, la gracia es verla entera. Aquí. Is an interview with the press clustering technique. Pero esto es subtitulado. Rus as a single state. O sea, esto está subtitulado, no... El Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción. Se tira una hora hablando Porque de es historia. nuestra seña de identidad. O sea, hay una justificación histórica. ¿Cuánto O te sea, pagan si hay el una parte KGB? muy muermo, la quitamos esta. Claro, en YouTube no está, ¿no? Ah, sí, sí que está. La ha subido el Marca. ¿Por qué cree que Estados Unidos podría atacar a Rusia? O sea, no me jodas que RTV no lo ha subido. O sea, RTV con este pedazo de locutor no la sube entera. O sea, solo ha subido como fragmentos. En el Twitter de Alberto Iturralde.
cago en la puta, coño. ¿Dónde? An interview with the president of Russia, Vladimir. Lo que encontré aquí te lo dejo, tío. Fairy elimina increíblemente bien. Publicidad. Interview with the president. A ver, vemos la de RT. Es la única que está, creo que, doblada. ¿Qué es eso? ¡Así, compañero! ¡Que pelea tan berraca, compadre! President of Russia, Vladimir Putin, shot February 6, 2024 at about 7 p.m. in the building behind us, which is, of course, the Kremlin. Sois retrasados, que dejar de pasarme mierda. O sea, aquí tenéis esta, no sé qué. The following is an interview with... Or 1 minute to give you a short reference to history for... Que ha salido en la poll, no lo he visto. He puesto una poll y no sirve para nada. O sea, lo más cómodo es poner los subs y leerlo, ¿no? O sea, no sabéis... Doblado. ¿Salió doblado? Vale, pues lo pongo doblado. La parte... Se va a ser un poco tal, pero... ¿Dónde coño está la de RT, pero... Del marca, pero el marca no la traduce. Anuja aquí. Indigenización seguida por la unión. ¿Pero qué haces? Anuja aquí, me pasas a alguien que está en directo hablando de ello. La gente está ahí malitos. En directo, vídeo. Arregla el bot. ¿Cómo que arregla el bot? Владимир правнук Рюрика крестил Русь и принял православие. Восточный. ¿Pero por qué marca tiene traductor simultáneo? Президент, спасибо. Señor Presidente, muchas gracias. 24 февраля 22 года вы обратились к своей стране и к нации 24 февраля, когда начался конфликт на Украине. ¡Ay, ay! ¡Me vuelvo loco! Hermano, ¿por qué nadie sabe hacer su trabajo? What the fuck? Aquí completa en español. ¿Por qué nadie sabe hacer su trabajo? No es tan difícil. Man. Voy a ser subtitulado. Voy a poner este y a tomar por culo. Estoy hasta la polla. Ahora. Este. Recordemos que este anuncio de la entrevista provocó múltiples reacciones de Rusia a lo largo de estos 1 año y medio. Y hemos interrumpido al señor presidente varias veces y él fue enojado y tras 2 horas terminó. Poner los subtítulos. Lo siento. Lo siento. O sea, no fucking way, tío. O sea, es terrible. O sea, no voy a ver esto ni de fucking coña. Así, en inglés. Lo siento. Esta vez va a ganar el imperialismo anglo porque... O sea, es imposible escuchar con un intérprete así. O sea, lo siento. The two brothers who apparently had... The following is an interview with the president of Russia, Vladimir Putin, shot February 6, 2024 at about 7 p.m. in the building behind us, which is, of course, the Kremlin. The interview, as you will see if you watch it, is primarily about the war in progress, the war in Ukraine, how it started, what's happening, and most pressingly, how it might end. One note before you watch. At the beginning of the interview, we asked the most obvious question, which is, why did you do this? Did you feel a threat, an imminent physical threat? And that's your justification. And the answer we got shocked us. Putin went on for a very long time, probably half an hour, about the history of Russia going back to the 8th century. And honestly, we thought this was a filibustering technique and found it annoying and interrupted him several times. And he responded he was annoyed by the interruption. But we concluded in the end, for what it's worth, that it was not a filibustering technique. There was no time limit on the interview. We ended it after more than 2 hours. Instead, what you're about to see seemed to us sincere, whether you agree with it or not. Vladimir Putin believes that Russia has a historic claim to parts of Western Ukraine. So our opinion would be to view it in that light, as a sincere expression of what he thinks. And with that, here it is. Mr. President, Hola, chica, pero es que suena muy mal. On February 22nd, 2022, you addressed your country in a nationwide address when the conflict in Ukraine started. And you said that you were acting because you had come to the conclusion that the United States, through NATO,
might initiate a, quote, surprise attack on our country. And to American ears, that sounds paranoid. Tell us why you believe the United States might strike Russia out of the blue. How did you conclude that? ¿Se ven bien los subtítulos? It's not that America, the United States, was going to launch a surprise strike on Russia. I didn't say that. Are we having a talk show or a serious conversation? Here's the quote. Thank you. It's a formidable series. Because your basic education is in history, as far as I understand. Yes. So if you don't mind, I will take only 30 seconds or 1 minute to give you a short reference to history for giving you a little historical background. Please. Let's look where our relationship with Ukraine started from. Where did Ukraine come from? The Russian state started gathering itself as a centralized statehood, and it is considered to be the year of the establishment of the Russian state in 862, when the townspeople of Novgorod invited a Varangian prince, Rurik, from Scandinavia to reign. In 1862, Russia celebrated the 1000th anniversary of its statehood. And in Novgorod, there is a memorial dedicated to the 1000th anniversary of the country. In 882, Rurik's successor, Prince Oleg, who was actually playing the role of regent at Rurik's young son, because Rurik had died by that time, came to Kiev. He ousted two brothers who apparently had once been members of Rurik's squad. So Russia began to develop the two centers of power, Kiev and Novgorod. The next very significant date in the history of Russia was 988. This was the baptism of Russia, when Prince Vladimir, the great-grandson of Rurik, baptized Russia and adopted Orthodoxy, or Eastern Christianity. From this time, the centralized Russian state began to strengthen. ¿O queréis escuchar la historia? Why? ¿No? Because of the single territory, integrated economic ties, one and the same language, and, after the baptism of Russia, the same faith and rule of the prince. The centralized Russian state began to take shape. Back in the Middle Ages, Prince Yaroslav the Wise introduced the order of succession to a throne. But after he passed away, it became complicated for various reasons. The throne was passed not directly from father to eldest son, but from the prince who had passed away to his brother, then to his sons in different lines. All this led to the fragmentation and the end of Rus as a single state. There was nothing special about it. The same was happening then in Europe. But the fragmented Russian state became an easy prey to the empire created earlier by Genghis Khan. His successors, namely Batu Khan, came to Rus, plundered and ruined nearly all the cities. The southern part, including Kiev, by the way, and some other cities, simply lost independence, while northern cities preserved some of their sovereignty. They had to pay tribute to the horde, but they managed to preserve some part of their sovereignty. And then a unified Russian state began to take shape with its center in Moscow. The southern part of Russian lands, including Kiev, began to gradually gravitate towards another magnet, the center that was emerging in Europe. This was the Grand Duchy of Lithuania. It was even called the Lithuanian Russian Duchy, because Russians were a significant part of this population. They spoke the old Russian language and were Orthodox. Según su línea, va a conquistar Lituania. O sea, si Lituania fue un estado ruso, o sea, fue un ducado ruso, lo que es Lituania, Letonia y Estonia, y parte de Finlandia, ¿por qué no iban a entrar? Después dice que no, ya, pero no porque no le sale la polla, pero no porque históricamente no puede hacerlo. O sea, si Ucrania bajo este contexto lo es, ¿por qué no le va a hacer Lituania? ¿Sabes? But then there was a unification, the union of the Grand Duchy of Lithuania and the Kingdom of Poland. A few years later, another union was signed, but this time already in the religious sphere. Some of the Orthodox priests became subordinate to the Pope. Thus, these lands became part of the Polish-Lithuanian state.
During decades, the Poles were engaged in Polonization of this part of the population. They introduced their language there, tried to entrench the idea that this population was not exactly Russians, that because they lived on the fringe, they were Ukrainians. Originally, the word Ukrainian meant that the person was living on the outskirts of the state, along the fringes, or was engaged in a border patrol service. It didn't mean any particular ethnic group. So the Poles were trying to, in every possible way, to colonize this part of the Russian lands and actually treated it rather harshly, not to say cruelly. All that led to the fact that this part of the Russian lands began to struggle for their rights. They wrote letters to Warsaw demanding that their rights be observed and people be commissioned here, including to Kiev. I beg your pardon, can you tell us what period? I'm losing track of where in history we are. The Polish oppression of Ukraine. It was in the 13th century. Me hace gracia Tucker Carlson teniendo que prestar atención a una historia de más de 200 años. Now I will tell you what happened later and give the dates so that there is no confusion. And in 1654, even a bit earlier, the people who were in control of the authority over that part of the Russian lands addressed Warsaw, I repeat, demanding that they send them to rulers of Russian origin and Orthodox faith. When Warsaw did not answer them, and in fact rejected their demands, they turned to Moscow, so that Moscow took them away. So that you don't think that I'm inventing things, I'll give you these documents. Well, it doesn't sound like you're inventing it. I'm not sure why it's relevant to what happened 2 years ago. But still, these are documents from the archives, copies. Que como periodista haga presunción de pereza es como, no, me fío, yo no me apetece leerme eso. O sea, literalmente ha hecho un... ¿Qué? No, leer no. Tú cuéntame y yo asumo que me estás diciendo la verdad por algún motivo y ya está. O sea, no pasa nada. O sea. Here are the letters from Bogdan Khmelnytsky, the man who then controlled the power in this part of the Russian lands that is now called Ukraine. He wrote to Warsaw demanding that their rights be upheld, and after being refused, he began to write letters to Moscow, asking to take them under the strong hand of the Moscow Tsar. There are copies of these documents. I will leave them for your good memory. There is a translation into Russian. You can translate it into English later. Russia would not agree to admit them straight away, assuming that the war with Poland would start. Nevertheless, in 1654, the Pan-Russian Assembly of top clergy and landowners, headed by the Tsar, which was the representative body of the power of the old Russian state, decided to include a part of the old Russian lands into Moscow Kingdom. As expected, the war with Poland began. It lasted 13 years, and then in 1654, a truce was concluded. And 32 years later, I think, a peace treaty with Poland, which they called Eternal Peace, was signed. And these lands, the whole left bank of Dnieper, including Kiev, went to Russia. And the whole right bank of Dnieper remained in Poland. Under the rule of Catholic... Resumen, básicamente está hablando sobre las transferencias de poder de la zona del este de Europa y de la Rus de Kiev, de la unificación, de los cambios de poder y de los pactos de paz entre Polonia por las consecuencias, o sea, porque pedían que llegaran unos papas ortodoxos y tal. Fin, conflictos de la Edad Media sobre religión, cuestiones de asentamiento, porque Polonia estaba intentando acercar mediante su idioma y su cultura, un poco lo típico, o sea, si lo sabéis en política o a nivel territorial, las fronteras de los territorios con otros suelen ser una mezcla, tanto a nivel cultural como lingüístico, de los dos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las fronteras de Ucrania, Lituania, Letonia y tal, pues tienen a muchos rusos. Y la zona de Polonia también pues tenía mucha relación por la zona ucraniana y pues todo esto, ¿vale? Pero bueno, que en esta época estaríamos hablando de Austria-Hungría y estamos hablando de Prusia, ¿verdad? Es decir, que las fronteras, aún así os digo, el voto toda esta época se sigue manteniendo. Es muy interesante ver los mapas de cómo, por ejemplo, en la zona del este de Alemania y la división de Polonia sigue habiendo bastante... ¿Antes? Es antes aún. Entonces, pues, está hablando como de toda la argumentación, está construyendo la argumentación de por qué tiene sentido, y cuando llega la Unión Soviética es cuando supongo que ajustará a él, porque Ucrania, históricamente,
nace como una región nombrada por Stalin y durante el proceso de división, pues como es una región supuestamente independiente, pues se asume que tiene derecho a ser un país propio, pero claro, eso entra en disconformidad con... Catherine the Great, sí, la mancomunidad polaco-lituana, eso ocurrió, un imperio bastante grande, pero no duró mucho. Russia reclaimed all of its historical lands, including in the south and west. This all lasted until the revolution. Before World War I, Austrian General Staff relied on the ideas of Ukrainianization and started actively promoting the ideas of Ukraine and the Ukrainianization. Their motive was obvious. Just before World War I, they wanted to weaken the potential enemy and secure themselves favorable conditions in the border area. So the idea which had emerged in Poland that people residing in that territory were allegedly not really Russians, but rather belonged to a special ethnic group, Ukrainians, started being propagated by the Austrian General Staff. As far back as the 19th century, theorists calling for Ukrainian independence appeared. All those, however, claimed that Ukraine should have a very good relationship with Russia. They insisted on that. After the 1917 revolution, the Bolsheviks sought to restore the statehood and the civil war began, including the hostilities with Poland. In 1921, peace with Poland was proclaimed, and under that treaty, the right bank of Dnieper River once again was given back to Poland. In 1939, after Poland cooperated with Hitler, it did collaborate with Hitler, you know? Hitler offered Poland peace and a treaty of friendship. An alliance demanding in return that Poland give back to Germany the so-called Danzig corridor, which connected the bulk of Germany with East Prussia and Königsberg. Que por cierto, este punto concreto es un punto muy importante que se tiene en cuenta ahora mismo en la estrategia militar europea, porque es un punto que si lo controlas tienes la capacidad de controlar desde el territorio que está dentro de Europa ruso con la parte de Lituania, Letonia y tal, y puedes conectar toda esa zona abriendo mar hacia Rusia. Entonces el paso de Königsberg es todo bastante importante. After World War I, this territory was transferred to Poland, and instead of Danzig, a city of Dansk emerged. Hitler asked them to give it amicably, but they refused. Of course. Still, they collaborated with Hitler and engaged together in the partitioning of Czechoslovakia. But may I ask you, you're making the case that Ukraine, certainly parts of Ukraine, Eastern Ukraine, is in effect Russia, has been for hundreds of years. Why wouldn't you just take it when you became president 24 years ago? You have nuclear weapons, they don't. If it's actually your land, why did you wait so long? I'll tell you. I'm coming to that. This briefing is coming to an end. It might be boring, but it explains many things. I just don't know how it's relevant. Good. Good. I'm so gratified that you appreciate that. Thank you. So, before World War II, Poland collaborated with Hitler, and although it did not yield to Hitler's demands, it still participated in the partitioning of Czechoslovakia together with Hitler, as the Poles had not given the Danzig corridor to Germany and went too far, pushing Hitler to start World War II by attacking them. Why was it Poland against whom the war started on 1st September 1939? Poland turned out to be uncompromising, and Hitler had nothing to do but start implementing his plans with Poland. By the way, the USSR, I have read some archived documents, behaved very honestly. It asked Poland's permission to transit its troops through the Polish territory to help Czechoslovakia. But the then Polish foreign minister said that if the Soviet planes flew over Poland, they would be downed over the territory of Poland. But that doesn't matter. What matters is that the war began, and Poland fell prey to the policies it had pursued against Czechoslovakia, as under the well-known Molotov-Ribbentrop Pact. Part of the territory, including western Ukraine, was to be given to Russia. Thus, Russia, which was then named the USSR, regained its historical lands. After the victory in the Great Patriotic War... Raro, ¿no? O sea, ¿cómo que Rusia recuperó sus tierras históricas? O sea, básicamente, ¿qué está diciendo? Que en base... O sea, es que claro, es una reclamación histórica un poco extraña. O sea, asociar que como existía población rusa en 1700
en Polonia y Lituania y que por lo tanto eso es como... ¿Sabes? Es un poco argumento... Un poco muy pinzado, es un poco... O sea, quitaron solo hace 20 años atrás. Sí, pero me refiero en relación a... O sea, porque... O sea, no 20, fueron más, si no me equivoco. Sobre todo hablo de la zona fronteriza, que es más que eso. Porque estamos hablando de la mitad de Polonia. O sea, se está refiriendo ya en... O sea, se está hablando del Ribbentrop, está hablando de la división de Polonia, en la que la Unión Soviética entra para evitar que le coma todo el frente los nazis. Los perdieron en el 19 y la recuperaron en el 43-45. Sí. O sea, pero... O sea, con la división de los zares, si no me equivoco... es un poco... Claro, porque ha dicho la parte de Ucrania Occidental, porque no, es que no fue solo Polonia. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, que no eran... O sea, las tierras que consigue no son solo... Espero que yo lo siga explicando, sí, pero que explique o no significa que sea cierto o no, o que sea un análisis interesado. Lo que me estoy refiriendo es que no todas las tierras que consiguieron en ese momento eran de 1920. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, que muchas de las tierras que la Unión Soviética pilló durante el Ribbentrop y que después siguió fronterizando y pillando, eran de antes también. As we call World War II, all those territories were ultimately enshrined as belonging to Russia, to the USSR. As for Poland, it received, apparently in compensation, the lands which had originally been German. The eastern parts of Germany, these are now western lands of Poland. Of course, Poland regained access to the Baltic Sea and Danzig, which was once again given its Polish name. So this was how this situation developed. In 1922, when the USSR was being established, the Bolsheviks started building the USSR and established the Soviet Ukraine, which had never existed before. Right. Stalin insisted that those republics be included in the USSR as autonomous entities. For some inexplicable reason, Lenin, the founder of the Soviet state, insisted that they be entitled to withdraw from the USSR. And again, for some unknown reasons, he transferred to that newly established Soviet Republic of Ukraine some of the lands together with people living there, even though those lands had never been called Ukraine, and yet they were made part of that Soviet Republic of Ukraine. Those lands included the Black Sea region, which was received under Catherine the Great, and which had no historical connection with Ukraine whatsoever. Even if we go as far back as 1654, when these lands returned to Russian Empire, that territory was the size of 3 to 4 regions of modern Ukraine, with no Black Sea region. That was completely out of the question. In 1654. Exactly. You obviously have encyclopedic knowledge of this region, but why didn't you make this case for the first 22 years as president that Ukraine wasn't a real country? The Soviet Union was given a great deal of territory that had never belonged to it, including the Black Sea region. At some point, when Russia received them as an outcome of the Russo-Turkish Wars, they were called New Russia or Novorossiya. But that does not matter. What matters is that Lenin, the founder of the Soviet state, established Ukraine that way. For decades, the Ukrainian Soviet Republic developed as part of the USSR. And for unknown reasons again, the Bolsheviks were engaged in Ukrainianization. It was not merely because the Soviet leadership was composed to a great extent of those originating from Ukraine. Rather, it was explained by the general policy of indigenization pursued by the Soviet Union. Same things were done in other Soviet republics. This involved promoting national languages and national cultures, which is not bad in principle. That is how the Soviet Ukraine was created. After the World War II, Ukraine received, in addition to the lands that had belonged to Poland before the war, part of the lands that had previously belonged to Hungary and Romania. So Romania and Hungary had some of their lands taken away and given to the Soviet Ukraine, and they still remain part of Ukraine. So in this sense, we have every reason to affirm that Ukraine is an artificial state that was shaped at Stalin's will. Do you believe Hungary has a right to take its land back from Ukraine? Okay, ¿y? Ucrania, casi toda África, casi toda Latinoamérica. ¿Cuál es el puto punto? O sea,
que Ucrania es consecuencia de una voluntad política de uno, no sé, o sea, como ¿qué? O sea, es que me da una vibra muy rara de la argumentación de como espacio vital que no tiene mucho sentido. Es decir, intentar hacer una justificación histórica que podrías trasladar a Polonia, porque esos territorios de ese momento podrían seguir estando en manos de Rusia o partes de Lituania. O sea, ¿hasta qué punto entonces? O sea, entras en Ucrania y cuando termines en Ucrania vas a Rumanía y Hungría. Vas a, no sé, Moldavia. ¿Te quedas con hasta dónde? ¿Sabes? Es como, ¿cuál es tu justificación para una sí y otra no? O sea, no puedes entonces decir, si tengo derecho a entrar por cuestiones históricas en Ucrania, entonces otros estados no por este argumento que ahora voy a hacer que me venga bien. No sé, es un poco... And that other nations have a right to go back to their 1654 borders. Que eso, que eso es un puto nazi de mierda. Bueno, no creo que 40 millones de personas sean nazis. Igual que en general lo dudo, pero sí que evidentemente, aunque hay una parte, eso tampoco justifica nada, ¿vale? O sea, de hecho, probablemente bajo ese argumento entonces tenemos que dejar que Rusia conquiste Polonia o ignorar el hecho de que Rusia es uno de los lugares más ultraconservadores de literalmente nuestra placa tectónica, ¿vale? O sea, un lugar en el que está prohibido los movimientos LGTB, cualquier tipo de manifestación de colectivos, la familia conservadora es el pilar fundamental, es decir, no sé yo. Conservador no es ser nazi. Entonces, ¿qué es bajo tu perspectiva nazi dentro de los batallones, por ejemplo, como batallones dentro del ejército ruso que también han tenido ese tipo de denuncias? O sea, no sé. I'm not sure whether they should go back to the 1654 borders. But given Stalin's time, so-called Stalin's regime, which as many claim saw numerous violations of human rights and violations of the rights of other states, В этом смысле, конечно, вполне можно, если не говорить о том, что они имеют на это право. One may say that they could claim back those lands of theirs while having no right to do that. It is at least understandable. Have you told Viktor Orban that he can have part of Ukraine? Rusia es nazi por eso no, pero por eso estoy diciendo. O sea, ni Rusia es nazi, ni Ucrania es nazi. O sea, literalmente son estados relativamente conservadores y de nazi tienen poco. O sea, pueden ser autoritarios o pueden ser ultraconservadores, pero decir que Ucrania es nazi, o sea, a ver, nazis hay literalmente en todo el puto este de Europa. O sea, en Ucrania particularmente, el efecto nazi viene sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial por la relación que existía de grupos rebeldes contra el Estado soviético, que muchos abrazaron el nazismo o el neonazismo como una forma de protestar contra lo soviético. La cuestión es que si te pones en esas, entonces, o sea, lo tienes jodido. Porque la mayoría de peña actual no es nazi. O sea, puedes hablar de la gente durante la Segunda Guerra Mundial y que había muchas partes de Ucrania que cuando entraron los nazis no es que estuvieran descontentos, pero eso es solo una parte de Ucrania concreta, que es la parte que más sufrió por todo el tema de las hambrunas y por todo el tema de la opresión política, pero que no era la mayoría. Никогда не говорил. Never. Sí, es cierto que el ejército ucraniano está lleno de nazis. I have never told him, not a single time. У нас с ним даже на этот счет не было никаких разговоров. We have not even had any conversation on that, but I actually know for sure that Hungarians who live there... Más ucranianos se tuvieron el ejército rojo porque los obligaban. Eso tampoco tiene sentido. O sea, literalmente siendo ucraniano durante la Segunda Guerra Mundial te obligaban a estar alistado. No. O sea, yo qué sé, hay un montón de casos de soldados que lucharon junto a la Unión Soviética que tenían que habían estado participando en movimientos insurgentes nazis anteriormente. Wanted to get back to their historical Bueno, yo land. creo que aquí el problema es el término nazi, que la gente lo usa como le da la puta gana. Y para muchos significa autoritarismo, para otros significa conservadurismo, para otros significa lo que le da la puta gana. Entonces, ya de esa base lo tienes mal. Moreover, I would like to share a very interesting story with you. I digress, it's a personal one. Somewhere in the early 80s, I went on a road trip in a car from then Leningrad across the Soviet Union through Kiev. Made a stop in Kiev and then went to western Ukraine. I went to the town of Beregovoye, and all the names of towns and villages there were in Russian and in the language I did not understand, in Hungarian, in Russian and in Hungarian. Not in Ukrainian, in Russian
and in Hungarian. I was driving through some kind of village, and there were men sitting next to the houses, and they were wearing black three-piece suits and black cylinder hats. I asked, are they some kind of entertainers? I was told, no, they were not entertainers, they're Hungarians. I said, what are they doing here? What do you mean? This is their land, they live here. This was during the Soviet time in the 1980s. They preserved the Hungarian language, Hungarian names, and all their national costumes. They are Hungarians, and they feel themselves to be Hungarians. And of course, when now there is an infringement. Well, that is, and there's a lot of that, though. I think many nations are upset about Transylvania as well, as you obviously know. But many nations feel frustrated by the redrawn borders of the wars of the 20th century and wars going back 1,000 years, the ones that you mentioned. But the fact is that you didn't make this case in public until 2 years ago, February. And in the case that you made, which I read today, you explain at great length that you felt a physical threat from the West in NATO, including potentially a nuclear threat. And that's what got you to move. Is that a fair characterization of what you said? I understand that my long speeches probably fall outside of the genre of the interview. That is why I asked you at the beginning, are we going to have a serious talk or a show? You said a serious talk, so bear with me, please. We're coming. Evidentemente. O sea, el contexto, o sea, ya no asimilar a nivel de cómo está planteándolo. Pero es que lo que está diciendo y lo que probablemente va a decir ahora sobre la identidad propia y tal, es algo que si tú lo planteas así y lo localizas, dices, ah, sí, este país no existe, es como artificial. Pero es que todo eso pasó en el este de Europa cuando cayó la Unión Soviética. E incluso antes. Es decir, antes de la caída de la Unión Soviética, ya incluso después de la muerte de Stalin, mucha zona del este de Europa y mucha parte soviética puramente tenía una identidad propia que venía de antes. ¿Qué pasa? Que precisamente por eso estaba el estado de autonomía. O sea, se supone, o la argumentación que existe, que él no explica, es que las zonas de autonomía de la Unión Soviética tenían relación con una base étnica dividida que no permitía que existiese una percepción como homogenizada. Eso hacía que fuera difícil y, sobre todo, desde la percepción del control político, evitar que hubiera protestas por ser demasiado opresivo, cosa que ocurrió igualmente. Es decir, las zonas autónomas, que podían tener la capacidad de independencia, existían sobre todo para que no hubiera protestas masivas, porque al haber pues, grupos tan grandes, ser un país tan grande, o sea, la Unión Soviética era gigante, pero gigante en población, gigante en cultura, gigante en idiomas, gigante en todo. O sea, la percepción de las repúblicas, que todavía se mantiene hoy en Rusia, existía precisamente para evitar problemas internos de opresión centralista, de que no hubiera suficiente capacidad de controlar los recursos, de las cadenas de logística, todo eso. Entonces, las zonas autonómicas tenían una capacidad especial. Eso es uno de los motivos, porque Ucrania, precisamente, como está explicando, es un lugar que históricamente se ha encontrado en medio de todos los fregados. Se encontró, o sea, a partir de Rus de Kiev ha tenido conflictos con Polonia, con los vecinos lituanos. Territorios de Ucrania tienen relación con Rumanía y con Hungría. Es decir, que si intentas como homogeneizar esa zona, puedes entrar en conflicto. Entonces, ¿qué es lo más fácil en el contexto de una puta revolución como fue la Revolución de Octubre? Pues hermano, decir, oye, pues esta zona no queremos que nos traiga problemas, vamos a hacer una autonomía. Vamos a reconocer un Estado ucraniano porque puede tener una base, la gente, aunque no se sienta cómodo con ello, habla ruso y habla húngaro o habla rumano, dependiendo de la zona. ¿Sabéis a qué me refiero? Ese es como el punto. Evidentemente, yo creo que no puedo justificar nada. No sé. To the point where the Soviet Ukraine was established. Then, in 1991, the Soviet Union collapsed. Y ahora va a explicar, de la forma al que le venga bien, lo que fue el periodo de postsoviético en el que se creó el nacionalismo del Este, en el que básicamente todos los países la mayoría de países que dejaron de pertenecer a la Unión Soviética se volvieron naciones artificiales. Moldavia, Ucrania, parte de Bielorrusia. Ese tipo de países crean una identidad nacional falsa para poder existir. Porque, o sea, no existe históricamente mucha de esa relación. Simplemente la crean o sea, utilizan el nacionalismo como una forma de identidad política. Porque esos territorios se quedan ahí, sin cadena política, sin saber qué hacer. Entonces, es como, yo esto, donde más me di cuenta, toda la identidad nacional es falsa. Sí, pero más falsa aún. Es decir, si las identidades nacionales son falsas, imagínate tener que buscar apuntes concretos en los libros de historias para poder crear una. Es como Moldavia.
¿sabes? O sea, yo cuando estuve en Moldavia fue donde me di cuenta que Moldavia es un país. Moldavia es Rumanía. Se habla rumano, la comida tradicional es rumana y la otra es rusa. Es un país artificial, pero de forma brutal. Por ejemplo, el nacionalismo español tiene un contexto más largo, el nacionalismo ruso tiene otro, pero estos países del este, su nacionalismo es de muchas culturas. Nacionalismo que puede tener que ver con Rumanía, por ejemplo, Moldavia, con Hungría, con Ucrania, con la Unión Soviética, como Yugoslavia. Entonces, cada país, para conseguir esa identidad, que ya no es la soviética, tienen dos partes. Uno, ser antisoviéticas, es decir, eliminar los monumentos soviéticos, crear aversión al comunismo, y en esa aversión al comunismo es donde empieza, por ejemplo, el renacimiento del neonazismo y del ultraconservadurismo. A partir de ahí se crea una identidad común. Y Ucrania es parte de ese proceso, también, evidentemente. De hecho, Ucrania ha ido borrando todos los símbolos soviéticos precisamente para crear... ¿por cuántos euros comes en Moldavia? Bastante barato cuando fui. Y en Bielorrusia, por ejemplo, ese nacionalismo fue diferente. Se mantuvo en una línea más soviética. Como por ejemplo Transnistria, en Moldavia. Cosas. Es decir, que al final los análisis históricos y sobre todo del siglo pasado son muy interesados casi siempre. And everything that Russia had generously bestowed on Ukraine was dragged away by the latter. I'm coming to a very important point of today's agenda. Thank you. After all, the collapse of the Soviet Union was effectively initiated by the Russian leadership. I do not understand what the Russian leadership was guided by at the time, but I suspect there were several reasons to think everything would be fine. First, I think that then Russian leadership believed that the fundamentals of the relationship between Russia and Ukraine were, in fact, a common language. More than 90% of the population there spoke Russian. Family ties. Every third person there had some kind of family or friendship ties. Common culture, common history. Finally, common faith, coexistence with a single state for centuries, and deeply interconnected economies. All of these were so fundamental. All these elements together make our good relationships inevitable. The second point is a very important one. I want you, as an American citizen, and your viewers to hear about this as well. The former Russian leadership assumed that the Soviet Union had ceased to exist, and therefore there were no longer any ideological dividing lines. Russia even agreed voluntarily and proactively to the collapse of the Soviet Union, and believed that this would be understood by the so-called civilized West as an invitation for cooperation and association. That is what Russia was expecting, both from the United States and the so-called collective West as a whole. There were smart people, including in Germany, Egon Bahr, a major politician of the Social Democratic Party, who insisted in his personal conversations with the Soviet leadership on the brink of the collapse of the Soviet Union that a new security system should be established in Europe. Help should be given to unify Germany, but a new system should be also established to include the United States, Canada, Russia, and other Central European countries. Yes. But NATO needs not to expand. That's what he said. If NATO expands, everything would be just the same as during the Cold War, only closer to Russia's borders. That's all. He was a wise old man, but no one listened to him. In fact, he got angry once. If, he said, you don't listen to me, I'm never setting my foot in Moscow once again. Everything happened just as he had said. Well, of course, it did come true, and you've mentioned this many times. I think it's a fair point, and many in America thought that relations between Russia and the United States would be fine with the collapse of the Soviet Union and the end of the Cold War, that the opposite happened. But you've never explained why you think that happened, except to say that the West fears a strong Russia, but we have a strong China the West does not seem very afraid of. What about Russia do you think? ¿Qué? ¿Qué dice Tucker? ¿Cómo que Occidente no tema una... Si en el objetivo principal de la Agenda 2020 militar de Estados Unidos estaba China? Yo, por la puta cara, what the fuck, ¿qué dice? O sea, literalmente, ¿cómo que no le preocupa a Occidente el poder de Estados Unidos cuando literalmente es el objetivo principal de Estados Unidos a nivel militar? De hecho, lo de Ucrania es como algo que no querían asumir. Se querían centrar en Taiwán. Tucker, hijo. O sea, ¿qué dices? Pero bueno, fuera de eso, o sea, toda la parte de historia no estoy entendiendo a qué quiere llegar. Porque, de nuevo, por historia, Cerdeña, Italia, partes del centro de Alemania, Israel, son nuestras.
Son nuestras, por derecho, actual. Ese derecho sigue vigente. O sea, si el rey de España quiere, podemos recuperar una parte del mundo bastante grande. ¿Cuál es el puto punto? Y de hace mucho menos tiempo, O sea, es que es una argumentación... De verdad, los países no existen por... bueno, o sea, aquí hay dos partes, ¿no? Está la parte teórica y la parte real. La parte real es que si tú no puedes defender tu país, cae. Ok. Pero otra cosa es la argumentación. No, Ucrania no es independiente porque antes era tal y lleva siendo suficiente tiempo independiente como para poder garantizar que, igual que Bielorrusia, Moldavia u otros países, tiene una soberanía propia. Te puede joder más o menos, pero si ese fue el legado de la Unión Soviética, tú no tienes poder en eso. O sea, tú no eres un actor relevante, ¿sabes? Ya después está la parte de que te conquisten, pero eso, insisto, si repetimos eso, pues entonces Putin puede llegar hasta donde quiera que le dé históricamente haya sido territorio de los zares o de la Rus de Kiev o de lo que le dé la gana. Convinced policymakers they had to take it down. Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России. The West is afraid of strong China more than it fears a strong Russia, because Russia has 150 million people and China has 1.5 billion population, and its economy is growing by leaps and bounds, or 5% a year. It used to be even more. But that's enough for China. As Bismarck once put it, potentials are the most important. China's potential is enormous. It is the biggest economy in the world today in terms of purchasing power parity and the size of the economy. It has already overtaken the United States quite a long time ago, and it is growing at a rapid clip. Let's not talk about who is afraid of whom, let's not reason in such terms. And let's get into the fact that after 1991, when Russia expected that it would be welcomed into the brotherly family of civilized nations, nothing like this happened. You tricked us. I don't mean you personally when I say you. Of course, I'm talking about the United States. The promise was that NATO would not expand eastward, but it happened 5 times. There were 5 waves of expansion. We tolerated all that. We were trying to persuade them. We were saying, please don't. We are as bourgeois now as you are. We are market economy and there is no communist party power. Let's negotiate. Moreover, I have also said this publicly before. There was a moment when a certain rift started growing between us. Before that, Yeltsin came to the United States. Remember, he spoke in Congress and said the good words. God bless America. Everything he said were signals. Let us in. Remember the developments in Yugoslavia before the Yeltsin was lavished with praise? As soon as the developments in Yugoslavia started, he raised his voice in support of Serbs, and we couldn't but raise our voices for Serbs in their defense. I understand that there were complex processes underway there, I do, but Russia could not help raising its voice in support of Serbs, because Serbs are also a special and close to us nation, with Orthodox culture and so on. It's a nation that has suffered so much for generations. Well, regardless, what is important is that Yeltsin expressed his support. What did the United States do? In violation of international law and the UN Charter, it started bombing Belgrade. It was the United States that let the genie out of the bottle. Moreover, when Russia protested and expressed its resentment, what was said? The UN Charter and international law have become obsolete. Now everyone invokes international law, but at that time they started saying that everything was outdated. Everything had to be changed. Indeed, some things need to be changed, as the balance of power has changed. It's true, but not in this manner. Yeltsin was immediately dragged through the mud, accused of alcoholism, of understanding nothing, of knowing nothing. He understood everything, I assure you. Well, I became president in 2000. I thought, okay, the Yugoslav issue is over, but we should try to restore relations. Let's reopen the door that Russia had tried to go through. And moreover, I said it publicly, I can reiterate. At a meeting here in the Kremlin with the outgoing President Bill Clinton, right here in the next room, I said to him, I asked him, Bill, do you think if Russia asked to join NATO, do you think it would happen? Suddenly he said, you know, it's interesting. I think so. But in the evening, when we met for dinner, he said, you know, I've talked to my team. No, it's not possible now. You can ask him. I think he will watch our interview. He'll confirm it. I wouldn't have said anything like that if it hadn't happened. Okay, were you sincere? It's impossible now. Would you have joined NATO? Look, I asked the question, is it possible or not? And the answer I got was no. If I was insincere in my desire to find out what the leadership position was... But if he had said yes, would you have joined NATO? If he had said yes, the process of rapprochement would have commenced, and eventually it might have happened, if we had seen some sincere wish on the other side of our partners. But it didn't happen.
¿Por qué me quieres engañar, Putin? Putin, ¿por qué me quieres engañar? O sea, ¿por qué me quieres decir que si Estados Unidos te hubiera dicho que podías entrar en la OTAN, hubieras entrado cuando la OTAN se hizo para combatir a la Unión Soviética y los poderes internos de Rusia no lo hubieran permitido? O sea, literalmente no es cierto, no existía ese interés y además se sabe por la mayoría de comandantes de la época que no es cierto. O sea, la OTAN tiene una fundamentación fundamental sobre evitar en muchos contextos el arraigamiento de lo soviético en Europa y precisamente crear como esa carta de protección en caso de que los soviéticos quisieran durante la Guerra Fría y tal. Pero no, o sea, evidentemente cuando sobre todo lees la opinión de la mayoría de personas de ese momento, no, ni de coña, vamos. O sea, es que no. O sea, no. Y aún así, probablemente, es que lo dudo. O sea, lo dudo primero porque no tendría sentido. O sea, la OTAN precisamente tiene sentido porque Rusia se consideraba un polo opuesto. No porque fuera, ¿sabes? No me voy a meter. Well, no means no. Estoy diciendo literalmente ABC de historia, o sea, no están... Okay, fine. Why do you think that is? Just to get to motive. I know you're clearly bitter about it. I understand. But why do you think the West rebuffed you then? Why the hostility? Why did the end of the Cold War Culpa militaria de USA por doblegarse ante culpa de Europa por doblegarse ante USA. No. Europa en el contexto ya estaba en un proceso de recuperación económica después de la Segunda Guerra Mundial con deudas gigantes y militares a Estados Unidos. Y la OTAN, su fundamentación y su relación directa tiene mucho que ver precisamente con el mantenimiento de la esfera de influencia estadounidense en Europa. Entonces, creas la OTAN, metes a los países, garantizas que exista una esfera de protección militar en el momento en el que la Unión Soviética se meta en guerra con un país, se va a meter en guerra con todos, que esa es la forma que tienes de defender países que están en reconstrucción, y de esa forma puedes crear un polo contra la Unión Soviética. Pero es que fuera de eso, cuando incluso ya cae la Unión Soviética, ¿qué interés tendría la OTAN en eso? Si precisamente el mantenimiento es crear un polo occidental en el que Rusia no esté metido. O sea, y incluso si... Por eso le dijeron que no, por eso no tiene sentido. Pero incluso si se hubiera permitido, ¿qué sentido tendría para Rusia estar dentro de una organización que te va a obligar a tener concretos gastos militares y que te va a obligar a dar cuentas? Básicamente el ejército ruso se volvería otro títere de Estados Unidos. Y no tendría mucho sentido. O sea, no es algo que a Rusia le interesase particularmente sobre su soberanía postsoviética. Que eso es bastante... Es lo que, de hecho, los propios militares que sirvieron durante la Unión Soviética y después en el periodo de... Que de hecho, joder, después fue el Octubre Negro del 93 y después pasó todo eso. Toda esa gente estaba de acuerdo en que ese proceso... ¿Sabes? Rusia tras caer en la Unión Soviética aliada de Estados Unidos. Que Yeltsin fuera visto como un aliado no significa que estuviera en una línea militar conjunta. O sea, y eso es una cosa tan fundamental como, yo qué sé, como Afganistán, ¿sabes? En plan, que iban hacia ello. Yo creo que no. O sea, lo de iban hacia ello, la disrupción era lógica, a mi parecer, vamos. Esto ya es cuestiones históricas. Fix the relationship? What motivates this from your point of view? You said I was bitter about the answer. No, it's not bitterness. It's just a statement of fact. We're not bride and groom, bitterness, resentment. It's not about those kind of matters in such circumstances. We just realized we weren't welcome there, that's all. Okay, fine. But let's build relations in another manner. Let's look for common ground elsewhere. Why we received such a negative response, you should ask your leaders. I can only guess why. Too big a country with its own opinion and so on. O sea, claro que después de la caída de la Unión Soviética hubo un acercamiento a Estados Unidos. ¿Cómo no? Sí, literalmente la Unión Soviética en muchos sentidos cayó por eso. O sea, la cesión hacia los intereses estadounidenses fue en parte lo que causó esa crisis y lo que llevó a una casi guerra civil. Pero es que precisamente, una vez pasas ese proceso y unos años, la gente... el ejército seguía siendo el mismo. O sea, que tú de repente pases con Yeltsin no significa que la tensión de una guerra fría que ha durado literalmente durante varias décadas desaparezca. Estados Unidos seguía siendo un enemigo en la mentalidad de la mayoría de personas de la Unión Soviética. Entonces, los altos cargos tendrían apoyo concreto por una transición que, bueno, o sea... Pero es que después de eso, ¿qué más? ¿Sabes? ¿Qué más? No, es que no había mucho más. O sea, tú no puedes hacer artificialmente que la gente que vive en la Unión Soviética tenga una relación positiva hacia un país al que se le iba demonizando décadas con la propaganda más dura que se ha visto en la historia, además. Dudo que los deseos de la población importaban particularmente porque era un país en reconstrucción. O sea,
es relevante en este contexto, no en todos los contextos, pero en este contexto, con la reconstrucción era bastante importante. United States, I've seen how issues are being resolved in NATO. Pregunta a los japoneses. Los japoneses, yo no sé si sabes la revuelta de los 70, los japoneses protestaron contra Estados Unidos después de eso, ¿eh? O sea, el espíritu de servidumbre que se creó hacia Estados Unidos fue mucho después, décadas después. O sea, el sentimiento antiestadounidense en la población japonesa se ha mantenido durante mucho, mucho tiempo. Y ha ido desapareciendo a medida que pasan las generaciones. Pero si tú le preguntas a un japonés, a un japonés de 80 años que qué opina de los estadounidenses, probablemente no te vaya a decir una buena opinión. Sobre todo sabiendo que muchos literalmente combatieron y otros muchos veían con asco lo que ocurrió con la destrucción del emperador y todo. I will give you another example now concerning Ukraine. The US leadership exerts pressure, and all NATO members obediently vote, even if they do not like something. Now, I'll tell you what happened in this regard with Ukraine in 2008, although it's being discussed. I'm not going to open a secret to you, say anything new. Nevertheless, after that we tried to build relations in different ways. For example, the events in the Middle East, in Iraq. We were building relations with the United States in a very soft, prudent, cautious manner. I repeatedly raised the issue that the United States should not support separatism or terrorism in the North Caucasus. But they continued to do it anyway. And political support, information support, financial support, even military support came from the United States and its satellites for terrorist groups in the Caucasus. I once raised this issue with my colleague, also the President of the United States. He says, "It's impossible. Do you have proof?" I said, "Yes." I was prepared for this conversation, and I gave him that proof. He looked at it, and you know what he said? "I apologize, but that's what happened." I'll quote. He says, "Well, I'm gonna kick their ass." We waited and waited for some response. There was no reply. I said to the FSB director, "Write to the CIA, what is the result of the conversation with President?" He wrote once, twice, and then we got a reply. "We have the answer in the archive." The CIA replied, "We have been working with the opposition in Russia. We believe that this is the right thing to do, and we will keep on doing it." Just ridiculous. Well, okay. We realized that it was out of the question. Forces in opposition to you. So you're saying the CIA is trying to overthrow your government? Of course, they meant in that particular case the separatists, the terrorists who fought with us in the Caucasus. That's who they called the opposition. This is the second point. The third moment is a very important one. Is the moment when the US missile defense system was created. The beginning. We persuaded for a long time not to do it in the United States. Moreover, after was invited by Bush Jr.'s father, Bush Sr., to visit his place on the ocean, I had a very serious conversation with President Bush and his team. I proposed that the United States, Russia, and Europe jointly create a missile defense system that, we believe, if created unilaterally, threatens our security, despite the fact that the United States officially said that it was being created against missile threats from Iran. That was the justification for the deployment of the missile defense system. I suggested working together, Russia, the United States, and Europe. They said it was very interesting. They asked me, "Are you serious?" I said, "Absolutely." Let me ask, what year was this? I don't remember. It is easy to find out on the internet when I was in the USA at the invitation of Bush Sr. Goreta militarra. Viva o exército guerrileiro do povo galego CIB. Viva Marx, viva Engels, viva Lenin, viva Stalin, viva Mao. Parásitos youtubers gulag. It is even easier to learn from someone I'm going to tell you about. I was told it was very interesting. I said, just imagine if we could tackle such a global strategic security challenge together. The world will change. We'll probably have disputes, probably economic and even political ones, but we could drastically change the situation in the world. He says yes, and asks, "Are you serious?" I said, "Of course. We need to think about it," I'm told. I said, "Go ahead, please." Then Secretary of Defense Gates, former Director of CIA, and Secretary of State Rice came in here, in this cabinet, right here at this table. They sat on this table. Me, the Foreign Minister, the Russian Defense Minister on that side. They said to me,
Yes, we have thought about it. We agree. I said, thank God, great. But with some exceptions. So twice you've described US presidents making decisions and then being undercut by their agency heads. So it sounds like you're describing a system that's not run by the people who are elected in your telling. That's right, that's right. In the end, they just told us to get lost. I'm not going to tell you the details. O sea, no exactamente. O sea, entiendo por dónde quiere ir, pero no exactamente. O sea, el punto es que los presidentes son bastante incompetentes a las decisiones geopolíticas y los cuerpos de seguridad e inteligencia meten mano para que se defiendan los intereses económicos y políticos más por encima que los intereses políticos propios que tiene el presidente. O sea, no tiene nada que ver para... O sea, no creo que tenga nada que ver. Es más... O sea, el Deep State funciona y tienes relación con... ¿Sabes? O sea que sí, pero en todos los países. O sea, eso pasa en España, en Francia, en Alemania, en todos sitios. Porque el poder ejecutivo no tiene la capacidad siempre de tomar buenas decisiones y hay veces que cuando se toman malas decisiones hay otros organismos que tienen que reestructurar eso. Es decir, sí, pero en Estados Unidos, en Francia, en España, en todos sitios. O sea... Because I think it's incorrect. After all, it was confidential conversation. But our proposal was declined. That's a fact. It was right then when I said, look, but then we will be forced to take countermeasures. We will create such strike systems that will certainly overcome missile defense systems. The answer was, we are not doing this against you. Estados Unidos es una maquinaria, Estados Unidos es una maquinaria tan grande que evidentemente tiene uno mucho más concreto. O sea, claramente. Pero... Que no hay democracia que funcione así. O sea, no es como... que la gente electa es quien toma las decisiones. Eso es donde pasa, en Suiza. Porque no tienen ningún tipo de toma de decisión geopolítica que sea relevante a la materia de supervivencia del Estado. Vale. O sea, los países grandes que tienen que tomar decisiones siempre están intervenidos por un montón de grupos diferentes dentro y fuera del Estado que, coño, llevan a raíz diferentes decisiones en diferentes niveles. Y aún así... Biden puede decir de bombardear Yemen y la Casa Blanca y el Pentágono van a decir que sí. O sea, imaginaos cómo va la cosa. What you want, assuming that it is not against us, not against the United States. Dejamos que decida, no. Que sea de una forma no significa que esté bien. Lo que estoy diciendo es que lo que está señalando Estados Unidos es algo genérico. I said, okay. Very well. That's the way it went. And we created hypersonic systems with intercontinental range, and we continue to develop them. We are now ahead of everyone, the United States and the other countries, in terms of the development of hypersonic strike systems, and we are improving them every day. But it wasn't us. We proposed to go the other way, and we were pushed back. Now, about NATO's expansion to the east. Well, we were promised no NATO to the east, not an inch to the east, as we were told. And then what? They said, well, it's not enshrined on paper, so we'll expand. So there were 5 waves of expansion, the Baltic states, the whole of Eastern Europe, and so on. And now I come to the main thing. They have come to the Ukraine, ultimately. In 2008, at the summit in Bucharest, they declared that the doors for Ukraine and Georgia to join NATO were open. Now about how decisions are made there. Germany, France seem to be against it, as well as some other European countries. But then, as it turned out later, President Bush, and he's such a tough guy, a tough politician, as I was told later, he exerted pressure on us and we had to agree. It's ridiculous, it's like kindergarten. Where are the guarantees? What kindergarten is this? What kind of people are these? Who are they? You see, they were pressed, they agreed. And then they say, Ukraine won't be in the NATO, you know? I say, I don't know. I know you agreed in 2008. Why won't you agree in the future? Well, they pressed us then. I say, why won't they press you tomorrow? And you'll agree again. Well, it's nonsensical. Who's there to talk to? I just don't understand. We're ready to talk. But with who? Where are the guarantees? None. So they started to develop the territory of Ukraine. Whatever is there, I have told you the background, how this territory developed, what kind of relations there were with Russia. Every second or third person there has always had some ties with Russia. And during the elections in already independent, sovereign Ukraine, which gained its independence as a result of the Declaration of Independence. And by the way, it says that Ukraine is a neutral state, and in 2008, suddenly the doors or gates to NATO were open to it. Oh, come on. This is not how we agreed. Now, all the presidents that have come to power in Ukraine, they relied on electorate with a good attitude to Russia in one way or the other. This is the southeast of Ukraine. This is a large number of people.
And it was very difficult to dissuade this electorate, which had a positive attitude towards Russia. Viktor Yanukovych came to power, and how? The first time he won after President Kuchma, they organized a third round, which is not provided for in the constitution of Ukraine. This is a coup d'etat. Just imagine, someone in the United States wouldn't like the outcome. In 2014? Before that. No, this was before that. After President Kuchma, Viktor Yanukovych won the elections. However, his opponents did not recognize that victory. The US supported the opposition, and the third round was scheduled. What is this? This is a coup. The US supported it, and the winner of the third round came to power. Imagine if in the US something was not to someone's liking, and the third round of election, which the US Constitution does not provide for, was organized. Nonetheless, it was done in Ukraine. Okay, Viktor Yushchenko, who was considered a pro-Western politician, came to power. Fine, we have built relations with him as well. He came to Moscow with visits. We visited Kiev. I visited too. We met in an informal setting. If he's pro-Western, so be it. It's fine. Let people do their job. The situation should have developed inside the independent Ukraine itself. As a result of Kuchma's leadership, things got worse and Viktor Yanukovych came to power after all. Maybe he wasn't the best president and politician, I don't know. I don't want to give assessments. However, the issue of the association with the EU came up. We have always been lenient to this, suit yourself. But when we read through the Treaty of Association, it turned out to be a problem for us, since we had a free trade zone and open customs borders with Ukraine, which under this association had to open its borders for Europe, which would have led to flooding of our market. Es que esta movida es un poco difícil y creo que no hay suficiente información, pero en principio los artículos periodísticos que yo he podido leer, sobre todo, que empezaron a salir años después, se habla de que tanto Yanukovych como el otro eran agentes de una u otra forma o están principalmente financiados, uno por Rusia y el otro por Occidente. Y precisamente se habla, por eso el tema del Maidán y todo, es como una consecuencia de esas políticas. De que una parte de la población ucraniana quería entrar a la Unión Europea y otra no. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en ese contexto, y viendo que existían dos líderes, uno que era prooccidental y otro que era prorruso, y que el prooccidental tenía la capacidad o la voluntad de meter a Ucrania dentro de la Unión Europea, existe cierta predisposición por parte de los agentes europeos o occidentales de intervenir o financiarlo o que Estados Unidos básicamente interviniese. Pero eso no significa que Rusia no lo hiciera. De hecho, cuando se fue Yanukovych se fue a Rusia. Y de hecho, los artículos de un periodista ruso indicaron básicamente que Yanukovych tenía relación antes de las elecciones con el gobierno de Putin. La cosa es que no existen pruebas de ninguna de las dos cosas, más que ¿quién intervino antes? Es una voluntad propia, es más bien como una especie de elección. O sea, básicamente estaban condicionada la elección de un territorio que iba a ser importante. O sea, es bastante profundo y existen como aberrancias a ambas. Entonces mi perspectiva es que ahí hubo básicamente, o sea, que lo que hubo fueron dos políticos en dos polos diferentes y hubo una pelea política por, uno, Rusia mantener a Ucrania dentro de su esfera de influencia, o dos, Occidente conseguir que Ucrania se volviera parte de Europa. ¿Por qué Estados Unidos quería que Ucrania se vuelva parte de Europa? Porque entonces, estando dentro de la Unión Europea, tenía la capacidad más sencilla de poder entrar tanto en otros pactos como de poder poner, por ejemplo, bases militares. Evidentemente eso era un problema. ¿Por qué es un problema? Porque Ucrania, y eso es, en parte sí que lo entiendo, esto es en general, ¿vale? Todos los países tienen como una especie de línea de fronteras en las que no quieren países de esferas enemigas para poder garantizar su seguridad. Ejemplo, crisis de Cuba de los misiles crisis de misiles de Cuba con Estados Unidos y el embargo actual que viene de eso, básicamente. El telón de acero, cosas así, ¿vale? O sea, zonas de margen. Y por eso Bielorrusia, por ejemplo, es un país muy importante para Rusia. Por eso Ucrania, que fuera Ucrania neutral, era importante para Rusia para poder mantener su defensa en el ámbito de la intervención militar. ¿Eso justifica una entrada militar? No. ¿También eso implica que Estados Unidos ha sido greedy? Sí. Ahí es donde está el tema. Потоком все на наш рынок. We said, no, this is not going to work. We shall close our borders with Ukraine then.
The customs borders, that is. Yanukovych started to calculate how much Ukraine was going to gain, how much to lose, and said to his European partners, "I need more time to think before signing." The moment he said that, the opposition began to take destructive steps which were supported by the West. It all came down to Maidan and a coup in Ukraine. So he did more trade with Russia than with the EU. Ukraine did. Of course. It's not even the matter of trade volume, although for the most part it is. It is the matter of cooperation ties, which the entire Ukrainian economy was based on. The cooperation ties between the enterprises were very close since the times of the Soviet Union. One enterprise there used to produce components to be assembled both in Russia and Ukraine, and vice versa. They used to be very close ties. A coup d'etat was committed, although I shall not delve into details now, as I find doing it inappropriate, the US told us. Calm Yanukovych down, and we will calm the opposition. Let the situation unfold in the scenario of a political settlement. We said, all right, agreed, let's do it this way. As the Americans requested, Yanukovych did use neither the armed forces nor the police, yet the armed opposition committed a coup in Kiev. What is that supposed to mean? Who do you think you are? I wanted to ask the then US leadership. With the backing of whom? With the backing of CIA, of course. The organization you wanted to join back in the day, as I understand. We should thank God they didn't let you in. Although, it is a serious organization. I understand. My former vis-a-vis in the sense that I served in the First Main Directorate, Soviet Union's intelligence service. They have always been our opponents. A job is a job. Technically, they did everything right. They achieved their goal of changing the government. However, from political standpoint, it was a colossal mistake. Surely it was political leadership's miscalculation. They should have seen what it would evolve into. So, in 2008, the doors of NATO were open for Ukraine. In 2014, there was a coup, they started persecuting those who did not accept the coup, and it was indeed a coup. They created a threat to Crimea, which we had to take under our protection. They launched a war in Donbass in 2014 with the use of aircraft and artillery against civilians. This is when it all started. There's a video of aircraft attacking Donetsk from above. They launched a large-scale military operation, then another one. When they failed, they started to prepare the next one. All this against the background of military development of this territory and opening of NATO's doors. How could we not? A ver, esta es la versión rusa. Después, la cosa aquí, precisamente cuando... Es muy complicado, precisamente por todo el contexto que hay que meterle para poder verlo. O sea, pero bueno, o sea, el punto es que evidentemente había, por una parte, el interés de Estados Unidos. No está mintiendo, no es que esté mintiendo, está omitiendo, no es lo mismo. O sea, no está diciendo cosas que no son, está omitiendo otras partes para crear una narrativa muy concreta. O sea, que lo 2014 y cómo se planteó fue solo por eso y no. O sea, como... ¿Qué está omitiendo? Está omitiendo que en 2014, ante el golpe de Estado, el Donetsk y Lugansk se iban a independizar. Y que eso fue lo que creó el conflicto. Que otra cosa es que estuviera bien, pero que el conflicto no aparece de la nada, no es en planeos, vamos a bombardear, venga, a tomar por culo. No, es que la guerra civil en las zonas rusas empezaron un movimiento siguiendo el de Crimea para meterse en la zona de influencia rusa. O sea, no es solo... O sea, no es como, ocurre tal. No. O sea, evidentemente la versión... Eso fue después del golpe, claro. Bueno, el golpe. Sí, no sé cómo llamarlo. El golpe... Es un golpe, no sé cómo se llama golpe. No sé si es la palabra correcta. Bueno, sí, se puede llamar golpe. Dándole... Sí, es un alzamiento, sí. Es más un alzamiento... Puedes llamarlo golpe de Estado si quieres, sí, pero... Es un alzamiento contra el Estado, pero por las decisiones políticas. Recordemos que, en principio, Ucrania había aceptado el proceso para entrar en las conversaciones de la Unión Europea y, de repente, aparece Yanukovych teniendo relaciones con Putin y, de repente, diciendo que ya no iba a ocurrir eso. Un poco extraño, ¿sabes? En plan, que fue un alzamiento por una cuestión relativamente popular. Otra cosa es por qué se produce el alzamiento. Yo creo que, evidentemente, ahí la población fue víctima de tanto la esfera de influencia estadounidense como la esfera de influencia rusa, que cada uno tenía un interés sobre Ucrania,
creo que Estados Unidos tenía interés sobre que la población se volviera pro-europea. Y por el otro lado, precisamente, Rusia lo que quería era que las zonas relacionadas que tenían más población rusa se volvieran en contra del Estado. Y evidentemente de ahí pues surge el alzamiento de 2014, o sea, surge el alzamiento y después la guerra. O sea, básicamente esto es una guerra imperial desde mi perspectiva. Por eso me parece más complicado que simplemente decir, no, hubo un golpe de Estado y esto y esto. Es como, no, tú has participado. O sea, tú has movido a que la guerra del Donbass ocurriera, has hecho que la gente se posicionase, has presionado a Yanukovych para que también el tema de la represión en la calle, es decir, que murió gente, que hubieron secuestros durante el Euromaidán, que la policía sacó tanques, que hubo un alzamiento también de resistencia civil en el Maidán, que literalmente no tenían armas, que era peña, que hasta que no vino algunos policías locales a ayudar, eran peña con molotovs contra putos tanques. Es decir, que al final sí que existió una parte civil, que probablemente sea o no, ya no lo valoro si querrían o no, pero sí que hubo mucha propaganda pro-europea, que además se creó por el sumum de que una parte de Ucrania, sobre todo la parte más pegada a Polonia, y la parte más de Kiev, pues pertenecía, mientras que otra era casi rusa. O sea, era rusa en muchos sentidos. Os hablaba ruso, solo tenía una relación, ¿sabes? Lo de sin armas, hasta muy pasado el primer periodo del Maidán, armas no tenían. Tuvieron a partir de eso, del abuso de los... ¿Cómo se llaman las fuerzas que se llegaron para el Maidán? Joder, siempre se me olvida el puto nombre. Hubieron secuestros, o sea, eso se sabe. Eso no es falso. Sé lo que dices, sí, nazis, no. O sea, fue... criollos, no. O sea, es como una policía militar que se usó durante el Maidán, particularmente, que ya existía, que básicamente sirvió para oprimir y que después sacaron armas letales. Los Tituski. ¿Los Tituskis? No sé. Berkut. Los Berkut. Los Berkut. Los Berkut. Los Berkut. El uso de los Berkut. Tituski, no sé, alguien ha dicho Berkut. Berkut. Pues los Berkut. Entonces... express concern over what was happening. From our side, this would have been a culpable negligence. That's what it would have been. En patrullas cívicas, sí. La cosa es que esas patrullas, bajo las investigaciones que salieron más tarde, tenían relación con... Pues muchos tenían armas que no se sabían de dónde habían salido y de hecho pues ahí empezaron muchos de los conflictos porque supuestamente muchos Berkut usaban munición anti-manifestantes y en algunas armas pues tenían balas reales y empezaron a haber asesinatos y hay bastantes vídeos de la peña grabándose en la calle con escudos de metal resistiendo los disparos y muriendo. O sea, eso podéis encontrarlos en YouTube seguramente. It's just that the US political leadership pushed us to the line we could not cross, because doing so could have ruined Russia itself. Besides, we could not leave our brothers in faith, in fact, a part of Russian people, in the face of this war machine. But that was 8 years before the current conflict started. So what was the... La cosa es, ¿te montan un golpe en qué contexto? ¿Quién te lo monta? Porque no te monta un golpe de Estado militar, te lo está montando la gente. Claro, es como decir, te montan un golpe de Estado contra un gobierno que no representa a la gente y entonces Occidente, es que eso es lo que no se sabe. Es que eso es lo que no se sabe. O sea, puede ser o puede que no. Es que el problema es que Occidente presiona a la población o crea propaganda y la población, mucha parte, empieza a mover eso. Entonces ya ahí empieza a ser un conflicto. O sea, es una desestabilización de manual. Lo que yo creo que está pasando en Georgia también. Y lo que pasó también en Armenia. O sea, es Occidente, sí, pero que pues sigo hablando lo mismo. O sea, si la población se te pone en contra, y bueno, una población bastante grande, porque ya viene antes, que no es solo eso. O sea, el sentimiento europeo ucraniano ya venía antes. Es complicado. O sea, yo... no sé, o sea, me gustaría en el futuro ver cómo se desarrolló. Porque tengo la sensación de que no es como... No es como fácil de asimilar. Y mucho menos la respuesta policial, que fue literalmente asesinatos a manifestantes. Y sacaron los tanques y estaban... O sea, trigger for you? What was the moment where you decided you had to do this?
спровоцировал конфликт изначально. Initially, it was the coup in Ukraine that provoked the conflict. By the way, back then the representatives of 3 European countries, Germany, Poland and France, arrived. They were the guarantors of the signed agreement between the government of Yanukovych and the opposition. They signed it as guarantors. Despite that, the opposition committed a coup and all these countries pretended that they didn't remember that they were guarantors of the peaceful settlement. They just threw it in the stove right away, and nobody recalls that. I don't know if the US know anything about the agreement between the opposition and the authorities, and its 3 guarantors who, instead of bringing this whole situation back in the political field, supported the coup. Although it was meaningless, believe me. Because President Yanukovych agreed to all conditions, he was ready to hold an early election which he had no chance of winning, frankly speaking. Everyone knew that. Then why the coup? Why the victims? Why threatening Crimea? Why launching an operation in Donbass? This I do not understand. That is exactly what the miscalculation is. CIA did its job to complete the coup. I think one of the deputy secretaries of state said that it cost a large sum of money, almost 5 billion. But the political mistake was colossal. Why would they have to do that? All this could have been done legally, without victims, without military action, without losing Crimea. We would have never considered to even lift a finger if it hadn't been for the bloody developments on Maidan. Because we agreed with the fact that after the collapse of the Soviet Union, our borders should be along the borders of former Union's republics. We agreed to that. But we never agreed to NATO's expansion, and moreover, we never agreed that Ukraine would be in NATO. We did not agree to NATO bases there without any discussion with us. For decades, we kept asking, don't do this, don't do that. And what triggered the latest events? Firstly, the current Ukrainian leadership declared that it would not implement the Minsk agreements, which had been signed, as you know, after the events of 2014 in Minsk, where the plan of peaceful settlement in Donbass was set forth. But no, the current Ukrainian leadership, foreign minister, all other officials, and then President himself said that they don't like anything about the Minsk agreements. In other words, they were not going to implement it. A year or a year and a half ago, former leaders of Germany and France said openly to the whole world that they indeed signed the Minsk agreements, but they never intended to implement them. They simply led us by the nose. Was there anyone for you to talk to? Did you call a U.S. President, Secretary of State and say, if you keep militarizing Ukraine with NATO forces, this is going to be we're going to act? We talked about this all the time. We addressed the United States and European countries' leadership to stop these developments immediately, to implement the Minsk agreements. Frankly speaking, I didn't know how we were going to do this, but I was ready to implement them. These agreements were complicated for Ukraine. They included lots of elements of those Donbass territories' independence. That's true. However, I was absolutely confident, and I'm saying this to you now. I honestly believe that if we managed to convince the residents of Donbass, and we had to work hard to convince them to return to the Ukrainian statehood, then gradually the wounds would start to heal. When this part of territory reintegrated itself into common social environment, when the pensions and social benefits were paid again, all the pieces would gradually fall into place. No, nobody wanted that. Everybody wanted to resolve the issue by military force only. But we could not let that happen. And the situation got to the point when the Ukrainian side announced, no, we will not do anything. They also started preparing for military action. It was they who started the war in 2014. Our goal is to stop this war. And we did not start this war in 2022. This is an attempt to stop it. Do you think you've stopped it now? I mean, have you achieved your aims? No me convence mucho la línea. No, we haven't achieved our aims yet, because one of them is denazification. This means the prohibition of all kinds of neo-Nazi movements. This is one of the problems that we discussed during the negotiation process, which ended in Istanbul early this year. And it was not our initiative, because we were told by the Europeans, in particular, that it was necessary to create conditions for the final signing of the documents. My counterparts in France and Germany said, how can you imagine them signing a treaty with a gun to their heads? The troops should be pulled back from Kiev.
I said, all right. We withdrew the troops from Kiev. As soon as we pulled back our troops from Kiev, our Ukrainian negotiators immediately threw all our agreements reached in Istanbul into the bin and got prepared for a long-standing armed confrontation with the help of the United States and its satellites in Europe. That is how the situation has developed, and that is how it looks now. But what is, pardon my ignorance, what is denazification? What would that mean? What is... Да, вот я как раз хочу сейчас об этом сказать. Это очень важный вопрос. Денацификация. That is what I want to talk about right now. It is a very important issue. Denazification. After gaining independence, Ukraine began to search, as some Western analysts say, its identity. And it came up with nothing better than to build this identity upon some false heroes who collaborated with Hitler. I have already said that in the early 19th century, when the theorists of independence and sovereignty of Ukraine appeared, they assumed that an independent Ukraine should have very good relations with Russia. But due to the historical development, those territories were part of the Polish-Lithuanian Commonwealth, Poland, where Ukrainians were persecuted and treated quite brutally as well as were subject to cruel behavior. There were also attempts to destroy their identity. All this remained in the memory of the people. When World War II broke out, part of this extremely nationalist elite collaborated with Hitler, believing that he would bring them freedom. The German troops, even the SS troops, made Hitler's collaborators do the dirtiest work of exterminating the Polish and Jewish population. Hence this brutal massacre of the Polish and Jewish population, as well as the Russian population too. This was led by the persons who are well known, Bandera, Shukevich. It was those people who were made national heroes. That is the problem. And we are constantly told that nationalism and neo-Nazism exist in other countries as well. Yes, they are seedlings, but we uproot them, and other countries fight against them. But Ukraine is not the case. These people have been made into national heroes in Ukraine. Monuments to those people have been erected. They are displayed on flags. Their names are shouted by crowds that walk with torches, as it was in Nazi Germany. These were people who exterminated Poles, Jews, and Russians. O sea, el contexto es el que os explico, y por eso os lo he dicho, porque yo sabía que iba a tirar por aquí. O sea, hay una parte de la población que después del proceso de la possovietización, lo que hacen es crear una identidad nacional. Y esa identidad nacional se basa en el antisovietismo. Que es que hay más antisoviético en Ucrania que la toma nazi de Ucrania y la lucha contra los soviéticos y pues muchas personas nazis y colaboracionistas nazis. Evidentemente, eso hace que mucha población tenga una identidad nacionalista o supremacista en ámbitos, y en muchas partes de Ucrania pueda ser cierto que hay una población que tiene mucho arraigo en ese tipo de cosas. Pero que son personas que, si les preguntas, o nazis, no, porque no son nazis, o sea, la población como tal. O sea, tú cuando escuchas lo que dicen, fuera de la simbología, son bastante conservadores y nacionalistas. No sé, o sea, no son muy diferentes a lo que puede ser un nacionalista europeo. O sea, es que no son como, por ejemplo, etnicistas, no tienen ese precepto, no son corporativistas, son literalmente capitalistas, conservadores, nacionalistas y ya. No son neonazis, o sea, es que no lo son en la práctica, o sea. Entonces, pero también sigue siendo un argumento raro, ¿no? Es como si tu vecino... Como si Marruecos es una dictadura, deberíamos de intervenir. Es un poco raro, no sé. O sea, si Marruecos entra en el Sáhara, deberíamos de bombardear Marruecos. Es como... Igual un poco, ¿no? Deberíamos, o sea, el problema es ese. Sí, he visto el Netanyahu, ahora verificaré.
It is necessary to stop this practice and prevent the dissemination of this concept. I say that Ukrainians are part of the one Russian people. They say, no, we are a separate people. Okay, fine. If they consider themselves a separate people, they have the right to do so, but not on the basis of Nazism, the Nazi ideology. Would you be satisfied with the territory that you have now? Нет, закончим. Вы же задали вопрос по неонацизму. No son antisemitas. Muchos neonazis tampoco son antisemitas. Son antisionistas. El antisemitismo, bueno, esto es un poco como historia del movimiento nazi, pero después del nazismo y el desarrollo en los años 70 de nuevos autores como bueno, en Francia está Franco Francis, creo que es, y después está otro que... Ay, no me sale el puto nombre ahora. ¡Ay! Francisco Franco, no, se parece mucho. Franco... Ay, hay uno que se llama... Es gracioso el nombre, pero se llama Auronplay, no. Ay, no me sale ahora. Ébola. El ebolianismo cambia mucho las bases teóricas del nazismo. Con los que discuto en la televisión. Ébola. Franco Battiato, no me acuerdo ahora. Hay un Franco. Julius Ébola, sí. Julius Ébola cambia la fundamentación del nazismo y cambia el zoologismo por el etnonacionalismo. Y a partir de ahí se cambia mucho el tema del antisemitismo. Y simplemente hay algunas que son más antisemitas que otras, pero normalmente el antisemitismo se basa en la teoría de que son los judíos quienes controlan la banca mundial y tienen un plan para no sé qué. Es como una especie de... No tiene tanto que ver con el nazismo puramente hablando. O sea, con el nazismo clásico. Pues recuerdo que como la mayoría de cosas políticas hay un montón de putas ramas y concretamente... ¿Y no la controlan? No. La banca mundial la controlan los chinos. Y los irlandeses, ambos. Jordi Ébola y Franco Battiato. Es que no me acuerdo de cuál es el... ¿Cómo se llama? Pero no es Franco Battiato. Que no me acuerdo cuál es el punto nombre. Bueno, o sea, aparte de... I will finish answering the question. You just asked a question about neo-Nazism and denazification. Look, the president of Ukraine visited Canada. The story is well known, but being silenced in the Western countries. The Canadian Parliament introduced a man who, as the Speaker of the Parliament said, fought against the Russians during the World War II. Well, who fought against the Russians during the World War II? Hitler and his accomplices. It turned out that this man served in the SS troops. He personally killed Russians, Poles, and Jews. The SS troops consisted of Ukrainian nationalists who did this dirty work. The president of Ukraine stood up with the entire Parliament of Canada and applauded this man. How can this be imagined? The president of Ukraine himself, by the way, is a Jew by nationality. Really, my question is, what do you do about it? I mean, Hitler's been dead for 80 years. Nazi Germany no longer exists. And so, true. And so, I think what you're saying is you want to extinguish or at least control Ukrainian nationalism. But how? How do you do that? Вот послушайте меня. Ваш вопрос очень тонкий. Listen to me. Your question is very subtle, and I can tell you what I think. Do not take offense. Of course. Он, казалось бы, тонкий. Он очень противный, этот вопрос. This question appears to be subtle. It is quite pesky. Значит, You say Hitler has been dead for so many years, 80 years. But his example lives on. People who exterminated Jews, Russians, and Poles are alive. And the president, the current president of today's Ukraine, applauds him in the Canadian Parliament.
gives a standing ovation. Can we say that we have completely uprooted this ideology if what we see is happening today? That is what denazification is in our understanding. We have to get rid of those people who maintain this concept and support. En esta concreta cosa, os aviso porque, a ver, contexto de esto. Básicamente invitaron, este es el coso, invitaron a un soldado ucraniano y no dijeron que con quien había luchado era con Hitler. ¿Vale? Ese fue el problema. O sea, el coso no es que invitaran sabiendo que era nazi. Le invitaron. De hecho, después pidieron perdón porque el que lo gestionó no lo dijo. Invitaron a un ucraniano que había combatido en la Segunda Guerra Mundial y no dijeron que era nazi. Claro, la gente, yo intuyo, o no, porque eso ya no lo sé, pero la mayoría de gente que estuvo ahí, que aplaudió, dijo que habían aplaudido porque pensaban que era un soldado soviético. Que había luchado por la independencia de Ucrania. Por la dominación ucraniana de los nazis y tal. Entonces, ese es como el contexto. Ya, bueno, cada uno puede imaginarse lo que quiera, ¿no? Pero no, ¿qué sentido tiene? Pues tiene sentido en el contexto de Ucrania y todo eso, pero un poco... La palabra por combatir a Rusia. Que yo sepa, no. ¿Vale? O sea, ese no era el contexto de eso. O sea, porque desde el momento yo cubrí esto. Y yo primero dije eso, dije, ¿por qué coño aplauden a un nazi? Después dije, a ver, es un poco raro que en Canadá estén aplaudiendo a un nazi todos. Todo el parlamento. Digo, aquí hay... O sea, porque si hay una parte canadiense es hiper antinazi. O sea, ellos combatieron contra los nazis. Y digo yo, a ver. Tipo... Aquí tiene que haber algo. Y era, pues eso, que evidentemente hubo un par de subnormales que te llevaron a un nazi de la puta SS a aplaudirle porque había tenido relación con la liberación de Ucrania, ni siquiera con la lucha de tal. Claro, digo, ¿qué liberación? Y pues parece que alguien decidió que la liberación de Ucrania era la nazi y no la soviética. O sea, por dar contexto, ya si queréis creer lo que queráis, pues eso es cosa vuestra. Pero bueno, eso es la información que yo saqué en su momento porque yo lo enseñé en stream y después dije, oye, que esto no ha sido tan así. And try to preserve it. Ahí ven los malabares de Putin. ¡Evidentemente! Evidentemente Putin va a coger a su narrativa e intentar hacer convencer que Occidente está apoyando el nazismo. Y en muchos contextos lo está haciendo. Como ya lo ha hecho, es decir, no es nada nuevo, ¿vale? O sea, que Occidente ha financiado grupos supremacistas y neonazis en Latinoamérica, sobre todo Estados Unidos más que Occidente, para tener el control, es algo que se sabe. O sea, porque Estados Unidos no tiene principios éticos. O sea, hace negocios con quien quiera, sean dictaduras o sea quien sea. Eso se la pela, pero eso ya lo sabemos. O sea, este caso concreto no es como una demostración de nada porque está, desde mi perspectiva, fuera de contexto. Ahora, evidentemente, es muy útil porque hasta yo cuando lo vi de primeras dije, ¿qué está pasando, sabes? That is what denazification is. That is what we mean. Right. My question was a little more specific. It was, of course, not a defense of Nazis, neo or otherwise. It was a practical question. You don't control the entire country. Pues tiene razón, Occidente no solo apoya el neonazismo, también ha financiado grupos terroristas. Y Rusia también. Welcome. Rusia también ha hecho eso. O sea, Rusia también ha tenido relación con la financiación de los grupos más ultraconservadores de Europa que tienen relación con partidos nazis. Eso también ha ocurrido, ¿vale? Y también Rusia ha financiado a grupos que se consideran terroristas en Oriente Medio. Eso lo han hecho todas las potencias. Ahora Estados Unidos destaca mucho por encima del otro. Ya ni siquiera Occidente. Estados Unidos. Estados Unidos destaca mucho por hacer eso. Porque no tiene principios. Pero en ese sentido, no puedes decir que Rusia no lo haya hecho. También estarías olvidando la parte que les corresponde. Más que nada porque Rusia también actúa como actuaba Estados Unidos en la época de la CIA. Intervenciones, financiación de oposición, se sabe, en Europa abiertamente. O sea, Rusia tiene relación con los mayores partidos ultraconservadores de Europa. Porque son los que se mantienen en más línea como moral de Rusia. You don't control Kiev, you don't seem like you want to. So how do you eliminate Nunca se habla de las secretas occidentales, no se habla en este caso. Ideology or feelings or view of history in a country that you don't control? La época García, no, pero la dura. А вы знаете, как вам не покажется странным, в ходе переговоров в Стамбуле... You know, as strange as it may seem to you, during the negotiations in Istanbul, we did agree that we have it all in writing. Neo-Nazism would not be cultivated in Ukraine, including that it would be prohibited at the legislative level. Mr. Carson, we agreed on that. This, it turns out, can be done during the negotiation process. And there's nothing humiliating for Ukraine as a modern civilized state. Is any state allowed to promote Nazism? It is not, is it? That is it.
Will there be talks, and why haven't there been talks about resolving the conflict in Ukraine? Peace talks. Es un estado. ¿Qué tal? Bueno, en España hay bastante promoción del fascismo, si le vale. Они были, они дошли до очень высокой стадии согласования позиций. Es cierto que es un pecado They que have Occidente en general haya They reached a very permitido high stage of coordination intereses of positions in a complex process, but still they were almost finalized. But after we withdrew our troops from Kiev, as I have already said, the other side threw away all these agreements and obeyed the instructions of Western countries, European countries, and the United States to fight Russia to the bitter end. Moreover, the president of Ukraine has legislated a ban on negotiating with Russia. He signed a decree forbidding everyone to negotiate with Russia. But how are we going to negotiate if he forbade himself and everyone to do this? We know that he is putting forward some ideas about this settlement, but in order to agree on something, we need to have a dialogue. Is that not right? Well, but you wouldn't be speaking to the Ukrainian president, you'd be speaking to the American president. When was the last time you spoke to Joe Biden? I cannot remember when I talked to him. I do not remember. We can look it up. You don't remember? No. Why? Do I have to remember everything? I have my own things to do. We have domestic political affairs. Well, he's funding the war that you're fighting, so I would think that would be memorable. Well, yes, he funds, but I talked to him before the special military operation, of course. And I said to him then, by the way, I will not go into details, I never do, but I said to him then, I believe that you are making a huge mistake of historic proportions by supporting everything that is happening there, in Ukraine, by pushing Russia away. I told him repeatedly, by the way. I think that would be correct if I stop here. What did he say? Ask him, please. It is easier for you. You are a citizen of the United States. Go and ask him. It is not appropriate for me to comment on our conversation. But you haven't spoken to him since before February of 2022? No, we haven't spoken. Certain contacts are being maintained, though. Speaking of which, do you remember what I told you about my proposal to work together on a missile defense system? Yes. You can ask all of them. All of them are safe and sound, thank God. The former president, Condoleezza, is safe and sound, and I think Mr. Gates and the current director of the intelligence agency, Mr. Burns, the then ambassador to Russia, in my opinion, are a very successful ambassador. They were all witnesses to these conversations. Ask them. Same here. If you are interested in what Mr. President Biden responded to me, ask him. At any rate, I talked to him about Me suena que lo de que no se acuerda es más por tirar mierda, porque, o sea, no te acuerdas, pero te acuerdas del nombre del embajador de esa época, te acuerdas de no sé quién, te acuerdas, o sea, te acuerdas de todo menos de cuándo hablaste con Biden. O sea, suena un poco raro. I'm definitely interested, but from the es un poco por hacerle el disrespect de ¿cuándo hablé con Biden? Nah, tengo cosas mejores que hacer, en plan hacerme el duro, porque después te da todos los detalles, punto por punto, de quién estaba al cargo de la embajadora de la empresa de no sé qué. Es como, hermano, aquí me quieres engañar, en plan, ¿por qué? Outside, it seems like this could devolve or evolve into something that brings the entire world into conflict and could initiate a nuclear launch. And so Biden sí que no se acuerda, no, Biden no se acuerda ni de coña, vamos. Let's work this out. Biden no sabe ni cuándo habló con su hijo por última vez, tú. What's there to work out? It's very simple. I repeat. We have contacts through various agencies. I will tell you what we are saying on this matter and what we are conveying to the US leadership. If you really want to stop fighting, you need to stop supplying weapons. It will be over within a few weeks. That's it. And then we can agree on some terms. Before you do that, stop. What's easier? Why would I call him? What should I talk to him about? Or beg him for what? And what messages do you get back? You're going to deliver such and such weapons to Ukraine? Oh, I'm afraid, please don't. What is there to talk about? Do you think NATO is worried about this becoming a global war or a nuclear conflict? At least that's what they're talking about. And they're trying to intimidate their own population with an imaginary Russian threat. This is an obvious fact. And thinking people, not Philistines, but thinking people, analysts, those who are engaged in real politics, just smart people, understand perfectly well that this is a fake. They're trying to fuel. No me digas esto porque ahora voy a pensar que es lo contrario.
no me digas esto porque de repente me dices que soy listo y yo no soy tan listo. O sea, igual... A ver, es lo que os decía, que no... O sea, la realidad de que vaya a haber un conflicto es rara, pero sí que desde la perspectiva de la OTAN tiene sentido convencer a la gente de que hay un conflicto para poder financiar, para poder aumentar el gasto militar y poder crear una base en relación a lo que tiene que ver con las obligaciones estadounidenses. Eso tiene sentido, o sea... Estaba agitando... O sea, me refiero... Rusia no puede con Europa. Prácticamente no tiene esa capacidad. The threat I think you're referring to is a Russian invasion of Poland, Latvia, expansionist behavior. Can you imagine a scenario? Lo que sí puede es intentar meterse expansionista con Moldavia. Va a desaparecer Moldavia y encima va a ser Rusia. Scenario where you sent Russian troops to Poland. Only in one case, if Poland attacks Russia. Why? Because we have no interest in Poland, Latvia, or anywhere else. Why would we do that? We simply... Por el mismo motivo por el que habéis dicho de Ucrania, o sea, no por otro. En plan, ¿por qué motivo? Pues por el mismo que habéis estado argumentando históricamente. O sea, yo no sé, o sea, si puedes hacer una argumentación sobre los territorios de la Commonwealth polaco-lituana, ¿por qué no puedes, y lo haces sobre Ucrania, por qué no puedes hacerlo sobre, es que no sé. Moldavia lo tiene hecho, dice que libera Transnistria y ya está, ya. We don't have any interest. It's just threat mongering. Well, the argument, I know you know this, is that, well, he invaded Ukraine, he has territorial aims across the continent, and you're saying unequivocally you don't. It is absolutely out of the question. You just don't have to be any kind of analyst. It goes against common sense to get involved in some kind of a global war. And a global war will bring all humanity to the brink of destruction. It's obvious. There are certainly means of deterrence. They have been scaring everyone with us all along. Tomorrow Russia will use tactical nuclear weapons. Tomorrow Russia will use that. No, the day after tomorrow. So what? In order to extort additional money from US taxpayers and European taxpayers in the confrontation with Russia in the Ukrainian theater of war. The goal is to weaken Russia as much as possible. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, es decir, pero esto me parece que no tampoco es tan difícil. Es decir, hay una narrativa de poder, no de que vivamos bien o mal nosotros, que estamos aquí en el chat, de poder como bloque, a nivel político, geopolítico, de si perdemos Ucrania, nuestra capacidad militar, el gasto, todo lo que hemos estado construyendo no va a tener sentido. Entonces, la narrativa que muchos, de hecho, aquí ya tenéis de Tercera Guerra Mundial, Tercera Guerra Mundial, Tercera Guerra Mundial, Rusia nos va a tirar tal, es de película, es decir, eso no existe. O sea, la narrativa compartida por los medios tiene sentido en el ámbito en el que tú intentas artificialmente crear un sentido de inseguridad para poder aumentar el gasto militar. ¿Cómo aumentas el gasto militar en una democracia? Convenciendo a la gente de que es necesario. ¿Cómo convences a la gente de que es necesario? Poniéndole una amenaza. ¿Cómo creas una amenaza que no es del todo cierta? Cogiendo a un referente que está cerca, Ucrania, y diciendo que después de Ucrania vas tú. ¿Eso significa que es cierto? ¿Eso significa que no lo es? O sea, el aumento del gasto público en Europa referido a armas tiene sentido en el sentido de la independencia de la soberanía de Estados Unidos y de la OTAN sobre la política europea. Eso lo tiene. ¿Lo tiene por un conflicto con Ucrania? No. No desde mi perspectiva. O sea, no haber... Y si la hay, sería el fin. Entonces tampoco tiene sentido. O sea, crear que la Unión Europea aumente su gasto militar para tener una unión militar europea y poder desvincularse de la OTAN lo máximo posible. Ok. ¿Sabes? En plan, ¿necesitas justificar realmente? Sí. Hasta cierto punto. Necesitas crear una narrativa. O sea, ¿tú crees que al político europeo típico le interesa el gasto militar? Sí. Claro que le interesa el gasto militar. Hay mucho Putin lover. Es un símbolo carismático. Bueno, la gente... Si la gente adora y moriría por un youtuber, no lo va a hacer por un político de un país que está en guerra y que ese país fue la Unión Soviética. O sea, es como... Hay lovers de todo. One of our senior United States senators from the state of New York, Chuck Schumer, said yesterday, I believe, that we have to continue to fund the Ukrainian effort, or U.S. soldiers, citizens could wind up fighting there. How do you assess that?
This is a provocation, and a cheap provocation at that. I do not understand why American soldiers should fight in Ukraine. There are mercenaries from the United States there. The bigger number of mercenaries comes from Poland, with mercenaries from the United States in second place, and mercenaries from Georgia in third place. Well, if somebody has the desire to send regular troops, that would certainly bring humanity to the brink of very serious global conflict. This is obvious. Do the United States need this? What for? Thousands of miles away from your national territory. Don't you have anything better to do? No, andemos históricamente. You have issues on the border, issues with migration, issues with the national debt, more than $33 trillion. You have nothing better to do, so you should fight in Ukraine? Wouldn't it be better to negotiate? Es que, veis, esta narrativa va para los ciudadanos estadounidenses. Por eso me parece muy interesante este juego de narrativas que está haciendo. Porque es cierto, pero no está asimilando la otra parte de por qué la política estadounidense es importante Ucrania. O sea, es tan fácil como están gastando vuestro dinero en Ucrania y la mayoría de gente no entiende por qué Ucrania es importante. Pero Ucrania para Estados Unidos es súper importante porque marca su capacidad de demostración militar, que es una de las cosas más importantes que tiene Estados Unidos en el mundo, que es la capacidad que tiene de dominar en cualquier lugar, a cualquier distancia y de poder controlar todo. O sea, literalmente es el punto. Entonces, claro, cuando en versión narrativa es como interesante porque es cierto, objetivamente, Estados Unidos está en la puta mierda, pero si Estados Unidos no puede reaccionar, entonces el legado imperial de Estados Unidos se acaba. O sea, la población de Estados Unidos no tiene una gran capacidad material en muchos sentidos precisamente porque se asume que su capacidad viene de base de poder controlar el mundo. O sea, si Estados Unidos no puede bombardear Yemen cuando le da la gana, Irak, si mueren 3 soldados estadounidenses y no puede bombardear 5 edificios en Irak, entonces se acaba todo lo que constituye el sueño americano. Y es cierto, en plan, o sea, por eso es un sueño terrible, un sueño basado en la opresión mundial y de la autocracia de un Estado que pretende ser el policía que nadie ha pedido. Y en eso hay consecuencias, precisamente. Entonces, Estados Unidos, eso me hace gracia porque, o sea, Putin es muy listo en este contexto y dice, oye, que os están gastando el dinero en una guerra que vosotros no queréis. Y es cierto. A menos que entiendas por qué es importante la geopolítica, no vas a entender por qué tu país está financiando una guerra en otro sitio. ¿Sabes? ¿Y la Unión Europea qué justificación tiene entonces? La Unión Europea, la justificación es el seguidismo de la OTAN de Estados Unidos. No hay mucho más. O sea, Europa sigue, tener capacidad de independencia militar, y la capacidad de independencia militar es precisamente para evitar la dependencia estadounidense. Pero el gasto militar actual no es para ser independiente militarmente. Es todo lo contrario, es para ser más dependiente de Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos nos ha jodido económicamente a la mayoría de Europa porque ha trasladado industria europea a Estados Unidos, porque nos ha puesto aranceles en sectores clave, porque pone ayudas para que las empresas emergentes europeas se vayan a Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos controla precisamente parasitando todo, a los aliados y a los enemigos, poniendo a bases militares en todos sitios, imponiendo narrativas que le favorezcan y que convenzan a las personas, teniendo en cuenta que tienen una de las mayores cuerpos de propaganda del mundo. Entonces, ¿vámonos con Rusia y China? No. Yo creo que Europa es un bloque concreto, que debería tener intereses concretos. Pero evidentemente por la naturaleza de los países y de sus intereses muy particulares y nacionalistas, pues no sé si eso va a ser posible, pero... ¿Estamos, por tanto, en el lado equivocado? Sí, hasta cierto punto sí, claro que lo estamos. Claro que Europa está hasta cierto punto en el lado equivocado, desde muchas perspectivas, ya ni siquiera por una cuestión ideológica, sino por una cuestión de intereses, de cómo funcionan los intereses. With Russia, make an agreement, already understanding the situation that is developing today, realizing that Russia will fight for its interests to the end. Si tú te das cuenta de lo que es que los altos cargos de Europa no lo saben, claro que lo saben. O sea, si lo sé yo, y yo lo sé por los informes que hacen los europeos y los estadounidenses, es que ellos lo saben y lo usan a su favor. Lo que yo os lo digo a vosotros para que salgáis del paso y ellos usan esa información para manipularos. Es una diferencia. O sea, yo veo la información, la sintetizo y os digo, oye, creo que están haciendo esto. Y ellos dicen, oye, vamos a hacer esto. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues con esta propaganda. Vamos a quitar este medio. Vamos a hacer que los medios, vamos a crear una narrativa, por ejemplo, con Israel el 7 de octubre, que sea como el 11S y diciendo que Irak, terrorismo y tal. Y utilizan cosas que se sabe desde la psicología del marketing político para que la gente caiga. Y ya está. O sea, tampoco es muy difícil. Se lleva haciendo desde la creación del marketing político en los 80. O sea,
Eso ocurre desde hace un montón. And Ya lo usaba la realizing CIA this, para intervenir actually en otros return to países common en sense, start respecting Oriente our Medio country and antes. its interests, and look for certain solutions. It seems O to me that desestabilizar this is much Latinoamérica, por smarter and more rational. Who blew up Nord ¿Recordáis a Stream? Noriega? Porque yo lo recuerdo. You for sure. I was busy that day. Nate, do you have I did not blow up Nord Stream. Thank you, though. У вас лично, может быть, есть алиби, у вас лично. You personally may have an alibi, but the CIA has no such alibi. Do you have evidence Eso es that el NATO Nord or the Stream. CIA did it? O sea, que dice que tú, dice Tucker Carlson, dice, tú tienes una coartada, pero la CIA no tiene una coartada, no creo que fuera la CIA. Sinceramente, y viendo todo lo que indican los artículos, probablemente fuera Ucrania. Probablemente fuera Ucrania con Polonia. O con ayuda de Polonia y probablemente cooperación de Noruega. Eso es lo más probable. No creo que la CIA igual tuvo algo que ver provocándolo. Sí, pero la mayoría de indicios dicen que fue Ucrania. Y tiene sentido. O sea, me refiero. ¿Por qué tiene sentido? Porque reventar una... O sea, básicamente lo que se está diciendo a Alemania es no puedes tener ningún tipo de relación con Rusia. O sea, Estados Unidos, ¿por qué iba a volar eso? ¿Por qué tal? ¿Podrían hacerlo? Pues sí, pero probablemente tienen incluso más interés los ucranianos. O sea, pensar que Ucrania lo hizo sin colaboración de Estados Unidos, no, probablemente algo habría, como casi todo, pero... O sea, creo que fue más iniciativa ucraniana. Para debilitar, no es debilitar, el Nord Stream no estaba en funcionamiento. Es un símbolo. Uno, crear inseguridad sobre las infraestructuras clave de la Unión Europea para que se aumente el gasto en seguridad. Dos, es una demostración de el corte de que ya Alemania no puede volver. O sea, con la destrucción del Nord Stream, ya Alemania tiene que asumir que no puede volver a depender del gas ruso. Sí que tiene que tener Javi, credibilidad para gracias por hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Tienes un vídeo de Joe Biden. Sí, el vídeo del Nord Stream 2 de Joe Biden, que es de hace un montón, no me es relevante. O sea, porque literalmente las asunciones que se hacen en relación a eso ya las ha hecho Biden con 1000 cosas que no han explotado. Entonces, insisto, pues Estados Unidos tendrá algo que ver, tiene que ver en casi todo, sobre todo porque la situación de Ucrania, en el contexto en el que se provocó, Estados Unidos era quien estaba teniendo el liderazgo de inteligencia, así que algo tendrá que ver, muy probablemente. You know, I won't get into details, El 1, sí, fue el Nord Stream 1. but people always say in such cases, look for someone who is interested. But in this case, we should not only look for someone who is interested, but also for someone who has capabilities. Because there may be many people interested, but not all of them are capable of sinking to the bottom of the Baltic Sea and carrying out this explosion. These two components should be connected. Who is interested and who is capable of doing it. But I'm confused. I mean, that's the biggest act of industrial terrorism ever, and it's the largest emission of CO2 in history. Okay, so if you had evidence, and presumably given your security services, your intel services, you would, that NATO, the US, CIA, the West, did this, why wouldn't you present it and win a propaganda victory? Esto es lo único que vi. In the war of propaganda, it is very difficult to defeat the United States. Punto, literalmente. O sea, literalmente, en plan, es la respuesta más obvia, en plan. O sea, si Rusia saca, es como cuando Al Jazeera. O sea, esto es lo difícil del periodismo en Occidente y cómo se está manipulando. O sea, cuando Al Jazeera saca una investigación, se asume que Al Jazeera tiene una relación impura. Pero cuando lo hace un medio pro-occidental, se asume que es pura. Entonces es muy difícil ganar una batalla narrativa contra Estados Unidos. Es muy, muy difícil. O sea, por eso está plagado de fake news sobre China y Rusia y tal. Ucrania. ¿Sabes? 7 letras. Plan, es súper complicado. O sea, Rusia saca y dice, bueno, claro, ¿qué va a decir Rusia, no? O sea, entonces no hay como una investigación de fondo, no hay como... Y aunque la hubiera, la gente no se querría fiar. Because the United States controls all the world's media and many European media. The ultimate beneficiary of the biggest European media are American financial institutions. Don't you know that? So it is possible to get involved in this work, but it is cost prohibitive, so to speak. We can simply shine the spotlight on our sources of information, and we will not achieve results. It is clear to the whole world what happened, and even American analysts talk about it directly. It's true. Yes, but here's a question you may be able to answer. You worked in Germany, famously. The Germans clearly know that their NATO partner did this, and it damaged their economy greatly. It may never recover. Why are they being silent about it? That's very confusing to me. Why wouldn't the Germans say something about it?
porque Alemania tiene una deuda diplomática y monetaria con Estados Unidos y no querrían destruir una relación de confianza. Es relativamente sencillo desde la vista geopolítica. O sea, Alemania tiene claros lazos con Estados Unidos y su política tiene muchos lazos con Estados Unidos porque no es un vasallo. No, Alemania tiene bastante soberanía en muchos contextos. Pero aún así, Alemania sabe que no puede plantarse contra Estados Unidos. O sea, os estoy diciendo, Estados Unidos, en el panorama, si cada país fuera una persona, Estados Unidos sería el rey, el dictador de ese planeta, ¿vale? Y hay gente que le puede poner, pero eso no significa que no sea el dictador, ¿vale? Entonces, luego un vasallo, no. O sea, un vasallo de Estados Unidos está más cerca de serlo España que Alemania. Porque Alemania tiene más capacidad de independencia en todos los sentidos. Ahora, que tú estés a la merced de alguien no siempre significa que seas un vasallo. Significa que eres dependiente o que no tienes la capacidad de ponerle. O sea... Sí, es como tu casero. Dependes de él. This also confuses me. But today's German leadership is guided by the interests of the collective West rather than its national interests. Otherwise, it is difficult to explain the logic of their action or inaction. After all, it is not only about Nord Stream 1, which was blown up, and the Nord Stream 2 was damaged. But one pipe is safe and sound, and gas can be supplied to Europe through it. But Germany does not open it. We are ready, please. There's another route through Poland, called Yamal Europe, which also allows for large flow. Poland has closed it, but Poland packs from the German hand. It receives money from the pan-European funds, and Germany is the main donor to these pan-European funds. Germany feeds Poland to a certain extent. And they close the route to Germany. Why? I don't understand. Ukraine, to which the Germans supply weapons and give money. Germany is the second sponsor of the United States in terms of financial aid to Ukraine. There are 2 gas routes through Ukraine. They simply closed one route, the Ukrainians. Open the second route and please get gas from Russia. They do not open it. Why don't the Germans say, look guys, we give you money and weapons, open up the valve, please, let the gas from Russia pass through for us. We're buying liquefied gas at exorbitant prices in Europe, which brings the level of our competitiveness and economy in general down to zero. Bueno, esto también es un poco raro porque es la propia Alemania quien tiene interés en no entrar en gas, sino en transicionar a una economía diferente. O sea que bueno, es una mezcla. You want us to give you money. Let us have the decent existence. Make money for our economy, because this is where the money we give you comes from. They refuse to do so. Why? Ask them. That is what is like in their heads. Those are highly incompetent people. Well, maybe the world is breaking into 2 hemispheres, one with cheap energy, the other without. And I want to ask you that. If we're now a multipolar world, obviously we are, can you describe the blocks of alliances? Who is in each side, do you think? Listen, you have said that the world is breaking into 2 hemispheres. A human brain is divided into 2 hemispheres. One is responsible for one type of activities, the other one is more about creativity and so on. But it is still one and the same head. The world should be a single whole. Security should be shared rather than meant for the golden billion. That is the only scenario where the world could be stable, sustainable, and predictable. Until then, while the head is split in 2 parts, it is an illness, a serious adverse condition. It is a period of severe disease that the world is going through now. But I think that, thanks to honest journalism, this work is akin to work of the doctors. This could somehow be remedied. Well, let's just give one example, the US dollar, which has kind of united the world in a lot of ways, maybe not to your advantage, but certainly to ours. Is that going away as the reserve currency, the universally accepted currency? How have sanctions, do you think, changed the dollar's place in the world? You know, to use the dollar as a tool of foreign policy struggle is one of the biggest strategic mistakes made by the US political leadership. Literal. The dollar is the cornerstone of the United States power. I think everyone understands very well that no matter how many dollars are printed, they are quickly dispersed all over the world. Inflation in the United States is minimal. It's about 3 or 3.4%, which is, I think, totally acceptable for the US. But they won't stop printing. What does the debt of $33 trillion tell us about? It is about the emission.
Nevertheless, it is the main weapon used by the United States to preserve its power across the world. As soon as the political leadership decided to use the US dollar as a tool of political struggle, a blow was dealt to this American power. I would not like to use any strong language, but it is a stupid thing to do and a grave mistake. Look at what is going on in the world. Even the United States allies are now downsizing their dollar reserves. Seeing this, everyone starts looking for ways to protect themselves. But the fact that the United States applies restrictive measures to certain countries, such as placing restrictions on transactions, freezing assets, etc., causes grave concern. O sea, esto particularmente es importante por el tema de Bretton Woods. Pero a partir de la asimilación del dólar como moneda de reserva mundial, es decir, que es la moneda que se da por hecho que se puede usar en todo el mundo, se asume que si Estados Unidos empieza a usar esa herramienta como una forma de poner sanciones, entonces la validez o legitimidad, aunque sea firmada, dejará de tener peso. Básicamente. Entonces, en el momento en el que tú dices, que inicies una guerra, te pongo sanciones. Que esto lo ha hecho Estados Unidos con países pobres desde Bretton Woods. Básicamente para joder economías de otros países y que no puedan suministrarse y que tal. ¿Qué pasa? Pues que cuando haces eso con los grandes jugadores de la mesa, Rusia, ¿qué ocurre? Pues que se empiezan a abrir pactos secundarios. De repente, en Latinoamérica se empiezan a usar sistemas de SWIFT diferentes para comerciar directamente en reales y en pesos para evitar pues, que haya intermediarios del dólar. China empieza a usar yuanes como una forma válida para intercambiar por rublos. Es decir, si la gente teme que su economía se hunda en el momento en el que esté en contra de lo que quiera hacer Estados Unidos, pues dejará de usar el dólar. O intentará cambiarlo de forma, o intentará minimizar su uso. Y ahí es cuando se pierde la hegemonía del dólar, y con la pérdida de la hegemonía del dólar se acaba Estados Unidos. En el momento en el que el dólar deja de ser hegemónico, ya se acabó el imperialismo estadounidense. Esa es como la clave. Porque ya una vez acaba el dólar, como moneda de reserva, la inflación en Estados Unidos sería legendaria. Porque la capacidad que tiene Estados Unidos y la Reserva Federal de emitir dólares se basa en que es la moneda que todo el mundo quiere. Pero ¿qué pasa si todo el mundo ya no la quiere? ¿Qué pasa si la Reserva Federal ha emitido tanto dinero que de repente ese dinero llega de nuevo a Estados Unidos? Pues que se viene inflación, colapsan muchas entidades bancarias. Nunca sucederá. Hombre, sucederá. En algún punto sucederá. Ya sucedió con el resto de imperios. En algún punto las malas políticas estadounidenses harán quebrar el sistema de Bretton Woods. De hecho, no es que... ¿Sabes? Estamos peor. Europa no tiene tanta emisión de moneda, no tanta como Estados Unidos, pero somos muy dependientes del dólar. Somos muy dependientes del valor del dólar porque muchas de nuestras exportaciones se hacen en dólares. Entonces, también estaríamos jodidillos, la verdad. En general, lo que es el bloque occidental económicamente, hemos entrado en un bucle de deuda. Y esa deuda se sostiene bajo el imperio del dólar. En un momento en el que caiga el imperio del dólar, la deuda va a perder valor y en ese momento pues las entidades financieras van a tener un problema bastante grande para poder afrontar los tipos de interés que van asociados a esa emisión constante. Pues básicamente van cayendo las fichas. Pero que eso ocurra, pues tardará, yo creo. Estados Unidos caerá, a saber, pero no son menos de 10 años, ni más de 30 seguro. El dólar ya no tiene respaldo del valor oro desde el 71. Hace ya tiempo de eso. Que ya no tiene respaldo del... Usa el dinero fiat y el tipo de... Usa otro tipo de cosas. O sea, y aún así da igual. And sends a signal to the whole world. What did we have here? Until 2022, about 80% of Russian foreign trade transactions were made in US dollars and euros. US dollars accounted for approximately 50% of our transactions with third countries, while currently it is down to 13%. It wasn't us who banned the use of the US dollar. We had no such intention. It was decision of the United States to restrict our transactions in US dollars. I think it is complete foolishness from the point of view of the interests of the United States itself and its taxpayers, as it damages the US economy, undermines the power of the United States across the world.
By the way, our transactions in yuan accounted for about 3%. Today, 34% of our transactions are made in rubles, and about as much, a little over 34% in yuan. Why did the United States do this? My only guess is self-conceit. They probably thought it would lead to full collapse, but nothing collapsed. Moreover, other countries, including oil producers, are thinking of and already accepting payments for oil in yuan. Do you even realize what is going on or not? Does anyone in the United States realize this? What are you doing? You are cutting yourself off. All experts say this. Ask any intelligent and thinking person in the United States what the dollar means for the US. But you're killing it with your own hands. I think that's I think it's a fair assessment. The question is what comes next, and maybe you trade one colonial power for another, much less sentimental and forgiving colonial power. I mean, is the BRICS, for example, in danger of being completely dominated by the Chinese economy in a way that's not good for their sovereignty? Do you worry about that? Well, we have heard those boogeyman stories before. It is a boogeyman story. We're neighbors with China. You cannot choose neighbors just as you cannot choose close relatives. We share a border of 1,000 kilometers with them. This is number one. Second, we have a centuries-long history of coexistence. We're used to it. Third, China's foreign policy philosophy is not aggressive. Its idea is to always look for compromise, and we can see that. The next point is as follows. We are always told the same boogeyman story, and here it goes again. Through an euphemistic form, but it is still the same boogeyman story. The cooperation with China keeps increasing. The pace at which China's cooperation with Europe is growing is higher and greater than that of the growth of Chinese-Russian cooperation. Ask Europeans, aren't they afraid? They might be, I don't know. But they are still trying to access China's market at all costs, especially now that they are facing economic problems. Chinese businesses are also exploring the European market. Do Chinese businesses have small presence in the United States? Yes, the political decisions are such that they are trying to limit their cooperation with China. It is to your own detriment, Mr. Tucker, that you are limiting cooperation with China. You are hurting yourself. It is a delicate matter, and there are no silver bullet solutions, just as it is with the dollar. So, before introducing any illegitimate sanctions, illegitimate in terms of the Charter of the United Nations, one should think very carefully. For decision makers, this appears to be a problem. So you said a moment ago that the world would be a lot better if it weren't broken into competing alliances, if there was cooperation globally. One of the reasons you don't have that is because the current American administration is dead set against you. Do you think if there were a new administration after Joe Biden that you would be able to reestablish communication with the US government? Or does it not matter who the president is? I will tell you, but let me finish the previous thought. We, together with my colleague and friend, President Xi Jinping, set a goal to reach $200 billion of mutual trade with China this year. We have exceeded this level. According to our figures, our bilateral trade with China totals already $230 billion, and the Chinese statistics says it is $240 billion. One more important thing. Our trade is well balanced, mutually complementary in high-tech, energy, scientific research and development. It is very balanced. As for BRICS, where Russia took over the presidency this year, the BRICS countries are, by and large, developing very rapidly. Look, if memory serves me right, back in 1992, the share of the G7 countries in the world economy amounted to 47%. Whereas in 2022, it was down to, I think, a little over 30%. The BRICS countries accounted for only 16% in 1992, but now their share is greater than that of the G7. It has nothing to do with the events in Ukraine. This is due to the trends of global development and world economy, as I mentioned just now. And this is inevitable. This will keep happening. It is like the rise of the sun. You cannot prevent the sun from rising. You have to adapt to it. How do the United States adapt? With the help of force, sanctions, pressure, bombings, and use of armed forces. This is about self-conceit. Your political establishment does not understand that the world is changing under objective circumstances. And in order to preserve your level, even if someone aspires, pardon me, to the level of dominance,
You have to make the right decisions in a competent and timely manner. O sea, estoy escuchando en el baño y me pareció muy interesante el tema de la caída de la presión del G7, ¿no? No hay mayor factor que... O sea, la propia destrucción de la capacidad industrial occidental que las propias políticas, tanto incapaces de prevenir que las empresas se vayan, como el ansia y egoísmo por parte de los poderes europeos. O sea, no hay nada... O sea, Europa ha caído, Europa y Occidente, ha caído en su peso político, industrial y militar por su egoísmo económico. O sea, el egoísmo propiamente capitalista ha destruido la capacidad que tiene Occidente de poder hacer frente a otras potencias. Y probablemente al siguiente le pase igual, ¿eh? O sea, veremos a ver cómo lo controla China, pero... Such brutal actions, including with regard to Russia and, say, other countries, are counterproductive. This is an obvious fact. It has already become evident. You just asked me if another leader comes and changes something. El egoísmo personal del Estado es parte de ese egoísmo. It is not about the leader. It is not about the personality of a particular person. I had a very good relationship with, say, Bush. I know that in the United States, he was portrayed as some kind of a country boy who does not understand much. I assure you that this is not the case. I think he made a lot of mistakes with regard to Russia, too. I told you about 2008 and the decision in Bucharest to open the NATO's doors for Ukraine and so on. That happened during his presidency. He actually exercised pressure on the Europeans. But in general, on a personal human level, I had a very good relationship with him. He was no worse than any other American or Russian or European politician. I assure you, he understood what he was doing as well as others. I had such personal relationship with Trump as well. Eso dice mucho más cosas malas de Bush que lo contrario. It is not about the personality of the leader. It is about the elite's mindset. If the idea of domination at any cost, based also on forceful actions, dominates the American society, nothing will change. It will only get worse. But if, in the end, one comes to the awareness that the world has been changing due to the objective circumstances, and that one should be able to adapt to them in time, using the advantages that the US still has today, then perhaps something may change. Look, China's economy has become the first economy in the world in purchasing power parity. In terms of volume, it overtook the US a long time ago. The USA comes second, then India, 1.5 billion people, and then Japan, with Russia in the 5th place. Russia was the first economy in Europe last year, despite all the sanctions and restrictions. Is it normal from your point of view? Sanctions, restrictions, impossibility of payments in dollars, being cut off from SWIFT services, sanctions against our ships carrying oil, sanctions against airplanes, sanctions in everything, everywhere. The largest number of sanctions in the world which are applied against Russia. And we have become Europe's first economy during this time. The tools that US uses don't work. Es el mayor fracaso económico de Estados Unidos, ¿eh? O sea, le pones las mayores sanciones económicas al país y se recupera en un año y de hecho crece más que antes de la guerra por meterse en una economía, ni siquiera está en una economía de guerra aún. O sea, imaginaos entrar en un tipo de economía de guerra. Pero es terrible. Has to think about what to do. If this realization comes to the ruling elites, then yes, then the first person of the state will... Se puede no estar de acuerdo con Putin, pero está claro que es un tío inteligente y formado. A ver, tienes que ser inteligente para mantenerte 24 años en el poder. Sea inteligente a nivel académico o como mínimo a nivel estratégico. O sea, estar tanto tiempo como ha estado Putin en el poder en un país en el que existe oposición relativamente pública, ¿vale? O sea, pues no es como otros países, no es como Kazajistán, ¿vale? O sea, no es como Bielorrusia. O sea, Putin no gana con un porcentaje tan grande. Putin gana con un porcentaje más pequeño, hay otros partidos, hay oposición. O sea, no significa que no esté amañado, que no haya intervención obvia. Pero, a ver, evidentemente algo de habilidad tienes que tener a nivel político. Y se nota, Putin es un tío... Joder, la virgen. Se nota por cómo habla, o sea, y evidentemente tiene formación. Sí, y viene la KGB. Yo creo que lo más importante es eso, que viene la KGB, tiene formación en inteligencia y tiene algo que muchos políticos no tienen, que es experiencia de campo. O sea, trabajar en una organización de inteligencia y estar mano a mano
con realizar informes, ver lo que ocurre en el mundo, saber de geopolítica profunda. Esto es lo que la mayoría de gente no sabe. Es decir, no es lo mismo venir de la política real a la política parlamentaria que venir del mundo común a la política parlamentaria. Es un cambio muy grande. Es soberanamente diferente. Sí, además se nota porque... O sea, Putin no es el primer presidente que viene de un servicio de inteligencia. También, bueno, el anterior a Lukashenko, si no me equivoco, también venía. Y Lukashenko tiene relación. Y nos ha virado hacia China, lo que va a crecer el este ruso y la población del este será enorme en los próximos años y ya ni hablar de cuántas rutas de comercio. Sí, obvio. O sea, eso es otra cosa. Yo creo que Rusia seguirá creciendo porque básicamente ha hecho algo que mucha gente como que prefiere ignorar, que es que cuando tus empresas no se van a países pobres a destruir poblados contaminándolos y se quedan en su país produciendo y consiguiendo crear infraestructura propia, tu país crece. Es algo, no es tan complicado. De hecho, era nuestro secreto hasta que empezamos a permitir que todas las empresas se fueran a la India a explotar a niños mientras nosotros decíamos, bravo, bravo, libertad de mercado. O sea, Rusia está viendo cómo que las multinacionales no depreden tu sector local hace que la industria se fortalezca. Por lo que sea, ¿no? ¿Quién diría que iba a pasar eso, no? O sea, ¿quién diría que no tener empresas que compitan de una forma completamente asimétrica con lo local termina beneficiando a lo local y por lo tanto a la entidad nacional y por lo tanto al proyecto común del territorio? O sea, en fin. Will act in anticipation of what the voters and the people who make decisions at various levels expect from this person. Then maybe something will change. But you're describing two different systems. You say that the leader acts in the interest of the voters, but you also say these decisions are not made by the leader, they're made by the ruling classes. Si projectamos esto aquí, costaría un móvil 2000. Es que no estás entendiendo. O sea, cuando produces localmente no consiste en producir todo. Consiste en dar preferencia a lo que puedes producir por encima de lo que tienes que importar. ¿Se entiende? Es tan fácil como si producimos suficientes tomates para consumir en España, ¿por qué importamos tomates de otros sitios? Si producimos suficientes limones, ¿por qué importamos de otro sitio? O sea, es tanto como si tenemos para nosotros, ¿por qué traemos de otro lugar? Si tienes una industria que puede crecer en un ámbito concreto, ¿por qué la traes de otro lugar? Primero, ya no solo climáticamente, terrible. Segundo, por un propio interés común de nuestro territorio y de nuestra gente. O sea, hay que tener un interés colectivo dentro de unos márgenes. O sea, a mí me puede importar otro país, pero claramente voy a tener el interés de que mi gente vaya adelante para poder ayudar a otros países. Lo que no puedo hacer es decir, sí, vamos a hacer que los empresarios españoles se vayan a la India, produzcan por 4 céntimos, lo vendan por 10 en Europa y se vayan a tributar a un paraíso fiscal. ¿En qué mundo hacer que la gente sea cada vez más rica y poner por encima los intereses de gente poderosa hace que tu civilización se mantenga? En ninguno. De hecho, es lo que estamos viviendo. O sea, nuestro modelo es tan absolutamente decadente que hemos permitido que la peña se pire. Los que más deberían de contribuir, los que más deberían ser conscientes de cómo funciona una civilización, se piran. Pues nada, estamos jodidos. El mundo está comprobando que precisamente lo que funciona es tener un tejido productivo, sea privado o sea colectivo, que se preocupe de la gente. Puedes tener empresas privadas, ni siquiera es el problema el mercado. El problema es cómo enfoca la gente el mercado. Si tu mercado se enfoca en ser rico, yo, y que 20 personas en el top sean súper ricas y el resto tengan que servir como si esos 20 fueran una especie de monarcas, pues tu sistema está abogado al fracaso. Si tu modelo es gente que tiene ideas, que crea negocios, que crea productos que son interesantes, que la gente quiere consumir y además aportan a la sociedad, pues dices, oye, pues no está tan mal. O sea, ni siquiera es relativamente malo. El problema es cómo se comporta la gente. Y en el momento en el que eso ocurre, pues por lo que sea, si tienes un aliado poderoso, va bien. Country for so long, you've known all these American presidents. What are those power centers in the United States, do you think? Like, who actually makes the decisions? I don't know. America is a complex country. Conservative on one hand, rapidly changing on the other. It's not easy for us to sort it all out. Who makes decisions in the elections? Is it possible to understand this when each state has its own legislation? Each state regulates itself? Someone can be excluded from elections at the state level. It is a two-stage electoral system. It is very difficult for us to understand it. Certainly, there are two parties that are dominant, the Republicans and the Democrats,
And within this party system, the centers that make decisions, that prepare decisions. Then, look, why, in my opinion, after the collapse of the Soviet Union, such an erroneous, crude, completely unjustified policy of pressure was pursued against Russia? After all, this is a policy of pressure. NATO expansion, support for the separatists in Caucasus, creation of a missile defense system. These are all elements of pressure. Pressure, pressure, pressure. Then, dragging Ukraine into NATO is all about pressure, pressure, pressure. Why? I think, among other things, because excessive production capacities were created. During the confrontation with the Soviet Union, there were many centers created and specialists on the Soviet Union who could not do anything else. They convinced the political leadership that it is necessary to continue chiseling Russia, to try to break it up, to create on this territory several quasi-state entities, and to subdue them in a divided form, to use their combined potential for the future struggle with China. This is a mistake, including the excessive potential of those. El plan de balcanizar Rusia existe y de hecho mucha gente lo quiere. Mucha gente en Estados Unidos busca balcanizar Rusia para que no tenga el poder y la capacidad unida y de esa forma poder enfrentarse a China y ya con eso mantener el dominio global a nivel estadounidense y pues todo eso. Que ese es como un sueño, ¿eh? O sea, Estados Unidos tiene el sueño de la policía del mundo y de como el mundo democrático de Estados Unidos en el que básicamente es corporatocracia. Es como... Who worked for the confrontation with the Soviet Union. It is necessary to get rid of this. There should be new, fresh forces, people who look into the future and understand what is happening in the world. Look at how Indonesia is developing. 600 million people. Where can we get away from that? Nowhere. We just have to assume that Indonesia will enter, it is already in, the club of the world's leading economies, no matter who likes it or dislikes it. Yes, we understand and are aware that in the United States, despite all the economic problems, the situation is still normal, with the economy growing decently. The GDP is growing by 2.5%, if I'm not mistaken. But if we want to ensure the future, then we need to change our approach to what is changing. As I already said, the world would nevertheless change, regardless of how the developments in Ukraine end. The world is changing. In the United States themselves, experts are writing that the United States are nonetheless gradually changing their position in the world. It is your experts who write that. I just read them. The only question is how this would happen, painfully and quickly, or gently and gradually. And this is written by people who are not anti-American. They simply follow global development trends. That's it. And in order to assess them and change policies, we need people who think, look forward, can analyze and recommend certain decisions at the level of political leaders. I just have to ask, you've said clearly that NATO expansion eastward is a violation of the promise you all were made in 1990. It's a threat to your country. Right before you send troops into Ukraine, the Vice President of the United States went to the Munich Security Conference and encouraged the President of Ukraine to join NATO. Do you think that was an effort to provoke you into military action? I repeat once again, we have repeatedly proposed to seek a solution to the problems that arose in Ukraine after 2014 coup d'etat through peaceful means. But no one listened to us. And moreover, the Ukrainian leaders who were under the complete US control suddenly declared that they would not comply with the Minsk agreements. They disliked everything there and continued military activity in that territory. Se van a pelear lo de Putin y Zelensky, sí, a lo Jordi Wild. En una orilla. And in parallel, that territory was being exploited by NATO military structures under the guise of various personnel training and retraining centers. They essentially began to create bases there, that's all. Ukraine announced that the Russians were a non-titular nationality, while passing the laws that limit the rights of non-titular nationalities in Ukraine. Ukraine, having received all the southeastern territories as a gift from the Russian people, suddenly announced that the Russians were a non-titular nationality in that territory. Is that normal? All this put together led to the decision to end the war that neo-Nazis started in Ukraine in 2014. Do you think Zelensky has the freedom to negotiate a settlement to this conflict? I don't know the details. Of course, it's difficult for me to judge. But I believe he has, in any case, he used to have. His father fought against the fascists, Nazis, during World War II.
I once talked to him about this. I said, Volodya, what are you doing? Why are you supporting neo-Nazis in Ukraine today, while your father fought against fascism? He was a frontline soldier. I will not tell you what he answered. This is a separate topic, and I think it's incorrect for me to do so. But as to the freedom of choice, why not? He came to power on the expectations of Ukrainian people that he would lead Ukraine to peace. He talked about this. It was thanks to this that he won the elections overwhelmingly. But then, when he came to power, in my opinion, he realized two things. Firstly, it is better not to clash with neo-Nazis and nationalists, because they are aggressive and very active. You can expect anything from them. And secondly, the US-led West supports them and will always support those who antagonize with Russia. It is beneficial and safe. So he took the relevant position despite promising his people to end the war in Ukraine. He deceived his voters. But do you think at this point, as of February 2024, he has the latitude, the freedom, to speak with you or your government directly about putting an end to this, which clearly isn't helping his country or the world? Can he do that, do you think? Why not? He considers himself head of state. He won the elections. Although we believe in Russia that the coup d'etat is the primary source of power for everything that happened after 2014. And in this sense, even today government is flawed. But he considers himself the president, and he is recognized by the United States, all of Europe, and practically the rest of the world in such a capacity. Why not? He can. We negotiated with Ukraine in Istanbul. We agreed. He was aware of this. Moreover, the negotiation group leader, Mr. Arhamia is his last name, I believe still heads the faction of the ruling party, the party of the president in the Rada. He still heads the presidential faction in the Rada, the country's parliament. He still sits there. He even put his preliminary signature on the document I am telling you about. But then he publicly stated to the whole world, we were ready to sign this document, but Mr. Johnson, then the Prime Minister of Great Britain, came and dissuaded us from doing this, saying it was better to fight Russia. They would give everything needed for us to return what was lost during the clashes with Russia. And we agreed with this proposal. Look, his statement has been published. He said it publicly. Can they return to this or not? The question is, do they want it or not? Further on, President of Ukraine issued a decree prohibiting negotiations with us. Let him cancel that decree, and that's it. We have never refused negotiations, indeed. We hear all the time, is Russia ready? Yes, we have not refused. It was them who publicly refused. Well, let him cancel his decree. Estados Unidos no vende mucho más gas a Europa de lo que hacía antes. Lo que de hecho hemos aumentado importaciones de Rusia en términos relativos. Porque lo que hacemos es, lo que os he explicado alguna vez, que es India le compra a Rusia y nosotros le compramos a India o a Kazajistán. Alemania le compra a Kazajistán. De hecho, de repente ves las gráficas de Kazajistán y pasan de tener casi ningún tipo de relación comercial de petróleo con Alemania a multiplicarse. Y adivinad de dónde viene una parte importante del propio petróleo de Kazajistán, de Rusia. Entonces, seguimos comprando el petróleo de Rusia, pero Rusia se lo vende antes a otra gente y después se lo compramos a ellos. And enter into negotiations. We have never refused. And the fact that they obeyed the demand or persuasion of Mr. Johnson, the former Prime Minister of Great Britain, seems ridiculous and very sad to me. Because, as Mr. Arhamia put it, we could have stopped those hostilities with... La narrativa de los neonazis tiene que ver con la propia historia de la Unión Soviética y de cómo fueron el principal problema para Rusia. Y entonces es más fácil convencer a la población de un ataque a Ucrania hablando de una destrucción del nazismo, cosa que Polonia. O sea, si vas con esas, ¿por qué no Polonia? No. O sea, es evidentemente una herramienta para convencer a la gente. Como aquí en Europa es una herramienta decir que Putin nos va a tirar bombas nucleares. ¿Algún nazi hay? Sí, pero no es relevante. Porque nazis hay en Polonia más que creo que en ningún otro país de Europa y probablemente están al mismo nivel que los ucranianos en muchos sentidos. Probablemente el interés es, 1, histórico o geopolítico, 2, probablemente una demostración de fuerza, que yo creo que es lo que es. O sea, se está acercando Estados Unidos poniendo bases cerca de tu frontera. ¿Qué haces? Demostrar que puedes mantener una guerra y demostrar que no lo van a tener fácil. Es una demostración de fuerza y, evidentemente, una cuestión relacionada con los intereses propios del país a nivel de seguridad. El resto es narrativa. Tenéis que entender que un conflicto se construye sobre la narrativa para que la gente lo pueda justificar. Si no, tienes muy complicado.
Sí, pero que me la suda Stepan Bandera. O sea, porque Stepan Bandera es héroe nacional en Ucrania. Sí, y aquí tenemos todavía la calle Francisco Franco, la Fundación Francisco Franco. En Francia hay todavía estatuas relacionadas con la ocupación nazi, y en Alemania. O sea, ¿cuál es tu punto? En Polonia está literalmente lleno de grupos neonazis. O sea, no tiene, ¿sabes? O sea, que es una narrativa muy pocha. Pero para la gente de Rusia, pues les vale. O sea, que estamos hablando de que fascismo existente y mantenido en Europa hay. Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, después de la caída de la Unión Soviética, más aún. Entonces, ¿es relevante? Sí, claro que es relevante y es criticable, joder. Como para no criticar que Stepan Bandera sea un héroe de un país habiendo sido... habiendo llevado... Nosotros no colonizábamos, nosotros lo que hacíamos es tener una España más grande. Grande, Dagran, gracias por los 2 meses. Pero lo que estamos hablando es que un relato militar se construye primero la base ética y moral. Después, la justificación de esa base ética y moral sobre principios de interés nacional y de la gente. Y a partir de ahí, el interés real. Gestor, no. Entonces... tipo, desnazificar. Hay grupos nazis en Estados Unidos. O sea, es una narrativa y a mucha gente, pues, como que le entra. Pues claro, ¿cómo no te va a entrar combatir con nazis? Pues claro, todos odiamos a los nazis. Evidentemente, ¿sabes? Pero eso no significa que siga siendo una realidad. Es una realidad. Claro que hay una realidad porcentual de peña nazi. Por eso salen en todas las putas fotos que a veces suben sin querer incluso gente militar. Pero mucha peña cae en eso porque, a menos que estés, yo qué sé, en un canal de información... tipo, yo que sé, que quiera relativamente decirte, oye, esto yo creo que no es así. La mayoría van a comprar eso, ¿sabes? O sea, en Rusia no van a negar no, pues, o sea, vosotros pensáis, imaginaos que sois rusos, que habéis nacido entre los 80 y los 2000, y que habéis visto el colapso de la Unión Soviética y sabéis de la historia de vuestro país, y la historia de vuestro país es que literalmente los nazis mataron a decenas de millones de personas. ¿Tendríais miedo de los nazis? Claro que tendríais una perspectiva hacia los nazis mala. Entonces tú aprovechas esa narrativa histórica y cultural para poder llevar conflictos. Eso lo ha hecho Estados Unidos con el 11S, por ejemplo. Con Pearl Harbor, con 1000 cosas. Eso lo hacen todos los países si quieren empezar. Porque las guerras no las libras sin que la gente no apoye la guerra. Aunque tú muchas veces no quieras, porque si no se te montan revoluciones internas y se te cae todo el conglomerado jerárquico del ejército. War a year and a half ago already. But the British persuaded us and we refused this. ¿Y aquí por qué nos enseñan que hay nazis? A ver, lo que nos enseñan no sé hasta qué punto. Is Mr. Johnson now, and the war continues. That's a good question. Where do you think he is and why did he do that? Hell knows. I don't understand it myself. There was a general starting point. For some reason, everyone had the illusion that Russia could be defeated on the battlefield. Because of arrogance, because of a pure heart, but not because of a great mind. You've described the connection between Russia and Ukraine. You've described Russia itself a couple of times as orthodox. That's central to your understanding of Russia. You said you're orthodox. What does that mean for you? You're a Christian leader by your own description. So what effect does that have on you? You know, as I already mentioned, in 988, Prince Vladimir himself was baptized following the example of his grandmother, Princess Olga. And then he baptized his squad, and then, gradually, over the course of several years, he baptized all the Rus. It was a lengthy process, from pagans to Christians. It took many years. But in the end, this orthodoxy, Eastern Christianity, deeply rooted itself in the consciousness of the Russian people. When Russia expanded and absorbed other nations who profess Islam, Buddhism, and Judaism, Russia has always been very loyal to those people who profess other religions. This is her strength. This is absolutely clear. And the fact is that the main postulates, main values are very similar, not to say the same, in all world religions I just mentioned, and which are the traditional religions of the Russian Federation, Russia. By the way, Russian authorities were always very careful about the culture and religion of those people who came into the Russian Empire. This, in my opinion, forms the basis of both security and stability of the Russian statehood. All the peoples inhabiting Russia basically consider it their motherhood.
If, say, people move over to you or to Europe from Latin America, an even clearer and more understandable example, people come, but yet they have come to you or to European countries from their historical homeland. And people who profess different religions in Russia consider Russia their motherland. They have no other motherland. We are together. This is one big family, and our traditional values are very similar. I've just mentioned one big family, but everyone has his, her own family. And this is the basis of our society. And if we say that the motherland and the family are specifically connected with each other, it is indeed the case, since it is impossible to ensure a normal future for our children and our families unless we ensure a normal, sustainable future for the entire country, for the motherland. That is why patriotic sentiment is so strong in Russia. But can I say that the one way in which the religions are different is that Christianity is specifically a non-violent religion. Jesus says, turn the other cheek. Yo, ¿en serio? O sea, me estás vacilando. Bro, really said el cristianismo es diferente a otras religiones porque es pacífica. ¿En serio? Bro, tipo, la historia europea no dice lo mismo. La historia europea no dice lo mismo, ni de coña. O sea, que sí que eres ateo. ¿Qué tiene que ver ateo con cuestiones objetivas? ¿Cuántas guerras se han empezado han empezado los cristianos en suelo europeo, en Oriente Medio? Las cruzadas, los procesos de conquista, hermano, como que no es violenta. Eso es lo que... Jesús no era violento, pero si los cristianos estuvieran cerca del pensamiento de Jesús, serían más socialistas de lo que son. O sea, hermano, el cristianismo institucional es bastante violento. Otra cosa es que ahora esté domadito, pero en general... Don't kill. How can a leader who has to kill of any country, how can a leader be a Christian? How do you reconcile that to yourself? It is very easy. When it comes to protecting oneself and one's family, one's homeland, we won't attack anyone. El Islam me chupa la polla. When did the developments in Ukraine start? Y el judaísmo también. Since the coup d'etat and the hostilities in Donbass began, that's when they started. And we're protecting our people, ourselves, our homeland, and our future. As for religion in general, you know, it's not about external manifestations. It's not about going to church every day or banging your head on the floor. It is in the heart. And our culture is so human-oriented. Dostoevsky, who was very well known in the West and the genius of Russian culture, Russian literature, spoke a lot about this, about the Russian soul. After all, Western society is more pragmatic. Russian people think more about the eternal, about moral values. I don't know, maybe you won't agree with me, but Western culture is more pragmatic after all. ¿Más pragmática en qué? O sea, la cultura occidental es más pragmática. ¿En qué sentido? ¿En cuanto a la patria? O sea, a mí me refiero, la forma, es muy interesante cómo en general Putin ha creado, bueno, y por eso ha prohibido el movimiento LGTB y tal, todo el tema de la familia tradicional y la patria. Me parece interesante porque precisamente es otra forma de reafirmar y controlar el sentimiento interno y luchar contra el sentimiento de injerencia extranjera. O sea, parece que no, pero probablemente a Putin se la turbopele, pero a nivel estratégico no veas si es súper útil lo de tener una noción de que Occidente es... o sea, como que los valores occidentales son malos y por lo tanto, que son los enemigos, la gente debería volver a lo tradicional. Y eso facilita prohibir movimientos que vienen de Occidente. Por ejemplo, pues movimiento LGTB o corrientes feministas, movidas así. Y usar el término de la patria para crear un sentimiento de pertenencia y que en el caso de que haya una guerra, el alistamiento tenga un sentido moral en la gente. Esto antes se usaba con la religión. Por eso todas las religiones tienen... Cuando un soldado muere, todas tienen grandes como promesas para el soldado.
que si mueres vas a ir a un lugar mejor, o vas a tener premios, yo qué sé, ese tipo de cosas, o vas a ir al Valhalla. O sea, es una forma de motivar a la gente que va a morir, porque cuando vas a morir, imagínate que te dicen, vas a ir a la guerra, que ese es nuestro pensamiento. O sea, el pensamiento occidental, en ese sentido, es más pragmático de cualquiera de vosotros, si vuestro pensamiento es de te mueres, se acabó todo, y os dicen, ve a la guerra, y dices, hostia, ¿voy a ir a la guerra para que me peguen un tiro en la cabeza y ya está? ¿Y se acabe todo? No. Pero si a ti, desde que eres pequeño, te dicen, cuando vayas a la guerra vas a ser honorable y todos te vamos a amar, y si mueres vas a ir al cielo eterno con los héroes de nuestra patria y con todos los que han construido el lugar en el que vives, pues probablemente te motives. Claro, si el pensamiento es, voy a la guerra, me pegan un tiro, me muero, putadón. Tipo, ¿para qué? Pero si la narrativa es diferente, entonces eso es súper importante en política. O sea, el conseguir motivar a la gente. Es como, no es lo mismo plantearte yo qué sé, hacer cualquier cosa vital desde una racionalidad suprema a que haya un proceso emocional. Y el proceso emocional te motive, te cree como una ansia de lucha, de perseguir, ¿sabes? En plan... Y eso lleva haciéndose toda la puta historia. O sea, imaginaos cómo iba la guerra antes, ¿no? Hola, aquí medio escuchando. Conclusión, la geopolítica es de esquizofrénicos, la política es complicada. Como que te motiven 40 vírgenes es un poco creepy. Bro, si eres un tío, igual. Yo qué sé. Es como... O sea, igual no las vírgenes del Islam, pero no... O sea, yo qué sé. Si te dicen que vas a ir... O sea, si mueres vas a ir a tomar aguamiel con los luchadores... que han muerto por la construcción de tu sitio y que vas a ser un héroe y qué tal, es como, pues probablemente te motive más, ¿sabes? Es como, pues te lo imaginas en tu cabeza y dices, no sé, hidromiel, aguamiel, hidromiel. I'm not saying this is bad. Por eso la exaltación a la patria es también un mecanismo. Y esto tiene sentido desde la sociología, es decir, cuando la religión deja de ser imperante, ¿qué es lo que se crea? La patria. Porque la patria crea el sentimiento de pertenencia que antes existía con la religión. Entonces, cuando tú juntas el sentimiento de pertenencia a la patria y el sentimiento de pertenencia a la religión, creas el supersentimiento de pertenencia. Porque creas la patria católica en la que todos somos hermanos y tenéis que... Y es como el símbolo supremo de eso. ¿Qué pasa? Que hoy la gente ya no es tan católica. La gente que dice que es católica lo dice por identidad, no porque lo sea. Porque ni va a misa, ni mantiene lo que dice la religión, le suda la polla los 10 mandamientos, no se confiesa, se la pela, no practican. Son simplemente identitariamente cristianos por el bagaje o contexto cultural que tiene, pero no por otra cosa. De hecho, a mí me hace gracia los cristianos de Vox que no se han confesado en su puta vida, ¿sabes? En plan, que hacen barbaridades cada día y se dedican a difamar y a pensar en pegarle palizas y después van tan tranquilos por la calle como si no fueran 20 pecados lo que hacen cada puto día en su vida. Makes it possible for today's golden billion to achieve good success in production, even in science and so on. La patria es mucho más que eso, sí, evidentemente. There's nothing wrong with that. I'm just saying that we kind of look the same. So do you see the supernatural at work as you look out across what's happening in the world now? Do you see God at work? Do you ever think to yourself, these are forces that are not human? Да нет, я, честно говоря, так не думаю. Я думаю о том, что... No, to be honest, I don't think so. My opinion is that the development of the world community is in accordance with the inherent laws, and those laws are what they are. It's always been this way in the history of mankind. Some nations and countries rose, became stronger and more numerous, and then left the international stage, losing the status they had accustomed to. There's probably no need for me to give examples, but we could start with the Genghis Khan and horde conquerors, the Golden Horde, and then end with the Roman Empire. It seems that there has never been anything like the Roman Empire in the history of mankind. Nevertheless, the potential of the barbarians gradually grew, as did their population. In general, the barbarians were getting stronger and begun to develop economically, as we would say today. This eventually led to the collapse of the Roman Empire and the regime imposed by the Romans. However, it took 5 centuries for the Roman Empire to fall apart. The difference with what is happening now is that all the processes of change are happening at a much faster pace than in Roman times. So when does the AI empire start, do you think? We're asking increasingly more complicated questions.
To answer them, you need to be an expert in big numbers, big data, and AI. Mankind is currently facing many threats. Due to the genetic researches, it is now possible to create a superhuman, a specialized human being, a genetically engineered athlete, scientist, military man. There are reports that Elon Musk has already had a chip implanted in the human brain in the USA. What do you think of that? Well, I think there's no stopping Elon Musk. He will do as he sees fit. Nevertheless, you need to find some common ground with him, search for ways to persuade him. I think he's a smart person, I truly believe he is. So you need to reach an agreement with him because this process needs to be formalized and subjected to certain rules. Me hace mucha gracia la buena relación que tienen Putin y Elon Musk. Eso es algo que... Humanity has to consider what is going to happen due to the newest development in genetics or in AI. One can make an approximate prediction of what will happen. Once mankind felt an existential threat coming from nuclear weapons, all nuclear nations began to come to terms with one another since they realized the negligent use of nuclear weaponry could drive humanity to extinction. It is impossible to stop research in genetics or AI today, just as it was impossible to stop the use of gunpowder back in the day. But as soon as we realize that the threat comes from unbridled and uncontrolled development of AI, or genetics, or any other field, the time will come to reach an international agreement on how to regulate these things. I appreciate all the time you've given us. I just got to ask you one last question. Sinceramente no va a pasar. O sea, los pactos internacionales sobre el tema de las IAs van a ser igual que el pacto de Kioto. Las inteligencias artificiales van a ser y ya son una clave geopolítica que tiene que ver con el control tecnológico, el control de espionaje, el control de intervención extranjera. O sea, ese pacto va a ser como, sí, vamos a hacer esto, pero vamos a hacer una empresa oculta que va a hacer exactamente lo mismo que vamos a hacer nosotros, pero tal, es como no bombardees los centros de datos del chat GPT o de cualquier IA en el mundo, lo tienes bastante complicado en general. O sea, de hecho, ese es el mayor problema, que no hay capacidad de que los diferentes polos mundiales se vayan a poner de acuerdo ni de coña en cómo regular eso. De hecho, más bien, China probablemente ya lo esté usando y Rusia ya esté usando o esté desarrollando programas de intervención en otros países usando de inteligencia artificial. O imágenes manipuladas para crear campañas de difamación o mil cosas que probablemente ya hacían antes, pero ahora lo van a hacer 1000 veces más eficiente. Entonces, pues, evidentemente eso tiene, ¿sabes? Y China tiene una base de datos bastante interesante. ¿No? That's about someone who's very famous in the United States, probably not here. Evan Gershkovich, who's the Wall Street Journal reporter, he's 32. El ratón. And he's been in prison for almost a year. This is a huge story in the United States, and I just want to ask you directly, without getting into the details of it or your version of what happened, if as a sign of your decency, you would be willing to release him to us and we'll bring him back to the United States. Que Putin siempre hace. Cada pregunta que tiene como 2 minutos de pensar un momento, hace como que le jode, dice, coño, qué pesado. We have done so many gestures of goodwill out of decency that I think we have run out of them. We have never seen anyone reciprocate to us in a similar manner. However, in theory, we can say that we do not rule out that we can do that if our partners take reciprocal steps. When I talk about the partners, I first of all refer to special services. Special services are in contact with one another. They are talking about the matter in question. There is no taboo to settle this issue. We are willing to solve it. But there are certain terms being discussed via special services channels. I believe an agreement can be reached. So typically, I mean, this stuff has happened for, obviously, centuries. One country catches another spy within its borders, it trades it for one of its own intel guys in another country. I think what makes it, it's not my business, but what makes this different is the guy's obviously not a spy, he's a kid. And maybe he was breaking your law in some way, but he's not a super spy, and everybody knows that. And he's being held hostage in exchange, which is true. With respect, it's true. So maybe he's in a different category. Maybe it's not fair to ask
for somebody else in exchange for letting him out. Maybe it degrades Russia to do that. Вы знаете, можно как угодно говорить, что такое шпион, что you can give different interpretations to what constitutes a spy, but there are certain things provided by law. If a person gets secret information and does that in conspiratorial manner, then this is qualified as espionage. And that is exactly what he was doing. He was receiving classified, confidential information, and he did it covertly. Maybe he did that out of carelessness or his own initiative. Considering the sheer fact that this is qualified as espionage, the fact has been proven as he was caught red-handed when he was receiving this information. If it had been some far-fetched excuse, some fabrication, something not proven, it would have been a different story then. But he was caught red-handed when he was secretly getting confidential information. What is it then? But are you suggesting he was working for the US government or NATO, or he was just a reporter who was given material he wasn't supposed to have? Those seem like very different things. Я не знаю, на кого он работал. I don't know who he was working for, but I would like to reiterate that getting classified information in secret is called espionage, and he was working for the US Special Services, some other agencies. I don't think he was working for Monaco, as Monaco is hardly interested in getting that information. It is up to special services to come to an agreement. Some groundwork has been laid. There are people who, in our view, are not connected with special services. Let me tell you a story about a person serving a sentence in an allied country of the US. That person, due to patriotic sentiments, eliminated a bandit in one of the European capitals. During the events in the Caucasus, do you know what he was doing? I don't want to say that, but I will do it anyway. He was laying our soldiers, taken prisoner, on the road and then drove his car over their heads. What kind of person is that? Can he even be called human? But there was a patriot who eliminated him in one of the European capitals. Whether he did it of his own volition or not, that is a different question. Yeah, but Evan Gershkovich did that. I mean, that's a completely different... I mean, it's a 32-year-old newspaper. He committed something different. He's not just a journalist. I reiterate, he's a journalist who was secretly giving confidential information. Yes, it is different, but still, I'm talking about other people who are essentially controlled by the US authorities, wherever they are serving a sentence. There is an ongoing dialogue between the special services. This has to be resolved in a calm, responsible, and professional manner. They're keeping in touch, so let them do their work. I do not rule out that the person you refer to, Mr. Gershkovich, may return to his motherland. By the end of the day, it does not make any sense to keep him in prison in Russia. We want the US Special Services to think about how they can contribute to achieving the goals our special services are pursuing. We are ready to talk. Moreover, the talks are underway. And there have been many successful examples of these talks crowned with success. Probably this is going to be crowned with success as well. But we have to come to an agreement. I hope you let him out. Mr. President, thank you. I also want him to return to his homeland at last. I'm absolutely sincere. But let me say once again, the dialogue continues. The more public we render things of this nature, the more difficult it becomes to resolve them. Everything has to be done in calm manner. I wonder if that's true with the war, though, also. I mean, I guess I want to ask one more question, which is, and maybe you don't want to say so for strategic reasons, but are you worried that what's happening in Ukraine could lead to something much larger and much more horrible? And how motivated are you just to call the US government and say, let's come to terms? I already said that we did not refuse to talk. We are willing to negotiate. It is the Western side, and Ukraine is obviously a satellite state of the US. It is evident. I do not want you to take it as if I'm looking for a strong word or an insult, but we both understand what is happening. The financial support, $72 billion was provided.
Germany ranks second, then other European countries come. Dozens of billions of US dollars are going to Ukraine. There's a huge influx of weapons. In this case, you should tell the current Ukrainian leadership to stop and come to negotiating table, rescind this absurd decree. We did not refuse. Sure, but you already said it. I didn't think you meant it as an insult because you already said correctly, it's been reported that Ukraine was prevented from negotiating a peace settlement by the former British Prime Minister acting on behalf of the Biden administration. So of course, satellite, big countries control small countries. That's not new. And that's why I asked about dealing directly with the Biden administration, which is making these decisions, not President Zelensky of Ukraine. Well, if the Zelensky administration in Ukraine refused to negotiate, I assume they did it under the instruction from Washington. If Washington believes it to be the wrong decision, let it abandon it. Let it find a delicate excuse so that no one is insulted. Let it come up with a way out. It was not us who made this decision, it was them. So let them go back on it. That is it. However, they made the wrong decision, and now we have to look for a way out of the situation to correct their mistakes. They did it, so let them correct it themselves. We support this. So I just want to make sure I'm not misunderstanding what you're saying. I don't think that I am. I think you're saying you want a negotiated settlement to what's happening in Ukraine. Right. And we made it. We prepared a huge document in Istanbul that was initialed by the head of the Ukrainian delegation. He affixed his signature to some of the provisions, not to all of it. He put his signature and then he himself said, we were ready to sign it and the war would have been over long ago, 18 months ago. However, Prime Minister Johnson came, talked us out of it, and we missed that chance. Well, you missed it, you made a mistake. Let them get back to that, that is all. Why do we have to bother ourselves and correct somebody else's mistakes? I know one can say it is our mistake. It was us who intensified the situation and decided to put an end to the war that started in 2014 in Donbass, as I have already said, by means of weapons. Let me get back to further in history. I already told you this. We were just discussing it. Let us go back to 1991, when we were promised that NATO would not expand, to 2008, when the doors to NATO opened to the declaration of state sovereignty of Ukraine, declaring Ukraine a neutral state. Let us go back to the fact that NATO and US military bases started to appear on the territory of Ukraine, creating threats to us. Let us go back to coup d'etat in Ukraine in 2014. It is pointless though, isn't it? We may go back and forth endlessly, but they stopped negotiations. Is it a mistake? Yes. Correct it. We are ready. What else is needed? Do you think it's too humiliating at this point for NATO to accept Russian control of what was 2 years ago Ukrainian territory? I said to let them think how to do it with dignity. There are options if there is a will. Up until now, there has been the uproar and screaming about inflicting a strategic defeat on Russia on the battlefield. Now they are apparently coming to realize that it is difficult to achieve, if possible at all. In my opinion, it is impossible by definition. It is never going to happen. It seems to me that now, those who are in power in the West have come to realize this as well. If so, if the realization has set in, they have to think what to do next. We are ready for this dialogue. Would you be willing to say, congratulations, NATO, you won, and just keep the situation where it is now? You know, it is a subject matter for the negotiations. No one is willing to conduct, or, to put it more accurately, they are willing, but do not know how to do it. I know they want to. It is not just I see it, but I know they do want it. But they're struggling to understand how to do it. They have driven the situation to the point where we are at. It is not us who have done that. It is our partners, opponents who have done that. Well, now let them think how to reverse the situation. We're not against it. It would be funny if it were not so sad. This endless mobilization in Ukraine, the hysteria, the domestic problems, sooner or later it will result in agreement. You know, this probably sounds strange given the current situation. But the relations between the two peoples will be rebuilt anyway. It will take a lot of time, but they will heal. I'll give you very unusual examples.
Portal reference. There is a combat encounter on the battlefield. Here's a specific example. Ukrainian soldiers got encircled. This is an example from real life. Our soldiers were shouting to them, "There is no chance. Surrender yourselves. Come out and you will be alive." Suddenly, the Ukrainian soldiers were screaming from there in Russian, perfect Russian, saying, "Russians, do not surrender." And all of them perished. They still identify themselves as Russian. What is happening is, to a certain extent, an element of a civil war. Everyone in the West thinks that the Russian people have been split by hostilities forever. No, they will be reunited. The unity is still there. Why are the Ukrainian authorities dismantling the Ukrainian Orthodox Church? Because it brings together not only the territory, it brings together our souls. No one will be able to separate the soul. Claramente no. Grande Rafa por la raid. Shall we end here, or is there anything else? Claramente esto no tiene nada que ver con los mencheviques o los bolcheviques. Nada. Thank you, Mr. President. O sea, literalmente, vaya entrevista más mala. Qué mal entrevistador es Tucker Carlson. O sea, con el partido que le podía haber sacado a la entrevista y le ha hecho preguntas que ya había dicho. Literalmente nada. O sea, no hay... Es literalmente terrible la puta entrevista, hermano. ¿Algo interesante? No, o sea, todo lo que ha dicho ya se había dicho. O sea, a menos que hayas decidido ignorar absolutamente el tema hasta ahora, todo lo que había dicho lo ha dicho. Cuando inició el ataque a Ucrania, 20 veces en la puta televisión estatal rusa. O sea, todo ya lo había dicho. Menos la justificación histórica que se ha puesto a explicar como 30 minutos. Y alguna cosa del Nord Stream o alguna cosa interesante. Tucker es un pésimo entrevistador, tío. Ha perdido una oportunidad de oro de hacer de verdad una entrevista buena que literalmente ha sido terrible, hermano. O sea, Jordi Wild le hubiera hecho una mejor entrevista, ¿sabes? Hostia, tío, qué palo, loco. ¿Qué debería haber preguntado? Pues debería haber intentado hacer una entrevista que fuera interesante y que trajera los puntos actuales sobre fracasos militares o éxitos políticos o diferentes palos. Pero es que, yo qué sé, o sea, si yo me preparara una o sea, como mínimo, si hiciera una entrevista con Putin, haría preguntas que tuvieran que ver con temas que ya no se hubieran hablado, que fueran más actuales. O sea, ¿crees que Putin habría aceptado un buen entrevistador? Ya, esa es otra. No sales vivo. No hace falta, hay 1000 formas de hacer entrevistas. El overlay, sí, pero... En fin, no sé. Pero bueno, o sea, está interesante, pero... O sea, mantengo parte... O sea, no es que me haya cambiado mucho. O sea, lo que ha dicho, si habéis visto mi canal desde que empezó la guerra, ya lo hemos visto todo. O sea, la argumentación básica es... Invadimos porque existe un contexto histórico y los ucranianos son rusos. Ucrania es una nación artificial y como es una nación artificial y el desarrollo de la inferencia europea durante el Maidán llevó a que nos sintiéramos acorralados, pues básicamente hemos entrado. Ese es el punto. Y después le hace preguntas como varias. Tipo, el Nord Stream, jaja, la CIA. No sé qué, la CIA. Jaja, la CIA. Como Estados Unidos. El fracaso, no sé qué. Vale, ok. O sea, son como cosas muy... Sin más. O sea, no van a cambiar el rumbo de nada. Ni siquiera son relevantes para un ciudadano normal. ¿Pero es cierto o no? Lo he analizado antes. Lo subiré a YouTube esto. O sea, ¿es cierto? Pues hay cosas que son ciertas y hay cosas que no. Putin, evidentemente, desde tu perspectiva, no va a hacer una entrevista honesta. Eso es imposible, porque tiene una guerra. O sea, lo que ha hecho es argumentar y crear una argumentación que ya ha hecho para, uno, mantener su posición, dos, decir que está dispuesto a hablar, ya se sabía, todo se sabía. No es como que... Está, o sea, no sé. O sea, y Tucker no ha sacado nada relevante porque tampoco sabía qué preguntas hacerle, porque no tiene ni puta idea. O sea, con suerte Tucker sabe qué países forman el este de Europa. O sea... ¿No crees que las preguntas están revisadas? Seguro. Pero incluso estando revisadas puedes hacer mejores preguntas. O sea, puedes hacer preguntas y que no te responda. Eso también es una forma de hacer preguntas. ¿Es el que la Fox echó por mentir? Sí, Tucker Carlson le echó a la Fox... O sea, no le echó a la Fox por mentir, le echó a la Fox porque dijo en directo que las máquinas en las que se medían los votos estaban intervenidas y les metieron una demanda 100 millonaria
y le echaron porque básicamente era como una de las peticiones. Y ni siquiera esto ni siquiera esto deja mal a Estados Unidos. O sea, es que a menos que no hayas escuchado nada, esto ya se sabía. Es decir, no ha hecho ni preguntas que consigan dejar mal a la administración Biden. Han sido preguntas tipo... le ha hecho preguntas que alguien haría si no tuviera ni idea de nada. Y es como... Vale. O sea, ok. No sé, si no saben nada de nada de nada, pues whatever. Hay que balcanizar Rusia. Balcaniza en Rusia. True. Un poco hater. Soy hater porque me esperaba muchísimo más. O sea, me esperaba mucho, mucho, mucho más. Esperaba que Tucker Carlson hiciera una entrevista atrevida en cierto punto. Esto no es periodismo ni es pollas. Ha ido a hacerle una entrevista por los clics y encima la entrevista es una puta mierda. O sea, es que yo qué sé, yo pensaba que Tucker haría una buena entrevista. O sea, no significa que vaya a ir a que le maten, pero que al menos haga una pregunta que de algo que sepa, pero es que se nota que no sabe del tema. Que no es Telecinco. ¿Qué significa Telecinco? Que la entrevista es una mierda. O sea, que toda la información que da ya se sabe. O sea, ni siquiera es porque sea simple o no, es que está mal hecha. O sea, Tucker hace entrevistas de estudiante de carrera de periodismo, hermano. Nadie esperaba más. Yo esperaba más. O sea, la entrevista de Milei no estuvo tan mal. O sea, la entrevista de Milei fue mucho más formativa, incluso si había dicho muchas de esas cosas, y atacó mucho más a por qué cree que el Papa o no, tal, y... O sea, como que le hizo preguntas que podían ser interesantes. Y otras muchas entrevistas de Tucker no estaban tan mal. A lo mejor le han puesto límites. Pues si le han puesto límites, lo que le ha quedado es una mierda. O sea, y además, esa es otra. Si te ponen límites, ¿de qué hablas de periodismo? O sea, ¿a quién quieres engañar, tío? Me toca la polla. O sea, me toca la polla la gente que te intenta vender el... No, voy a Rusia a hacer mi trabajo porque eso es lo que hace un periodista. Y te ponen límites, ¿de qué preguntas hacer? Estás haciendo exactamente lo mismo. Estás dejando que te censure en vez de Estados Unidos, que te censure Rusia. Para que diga exactamente lo mismo que ya ha dicho. ¿Qué utilidad estás dando? O sea, no hay ninguna utilidad. O sea, por eso me toca la polla a la gente como Tucker Carlson, que lo que hace es como depredar un sentimiento de morbo. Y ya, pues yo pensaba que iba a hacer una entrevista, ¿verdad? En plan, que le iba a preguntar cosas. Me ha molestado, loco. He perdido 2 horas para nada, porque pensaba que habría puntos, pues, como eso, como decir, hostia, este punto puede ser como que aprieta un poco a Putin o que haya más preguntas, pero le ha dejado hablar, le ha dejado hacer un monólogo sin intervenir porque no tenía ni puta idea. Se ha puesto a hablarle de historia de Rusia y Tucker no tiene ni idea. Se ha puesto a hablarle de Nord Stream y Tucker no tiene ni de cerca. O sea, parece que le había leído Twitter, que es muy probable. Había leído 4 hilos de Twitter y ya. Y ha ido con preguntas genéricas. Como, puta mierda, coño. Claro, si hubiera ido alguien bueno no le hubieran dejado hacer la entrevista, evidentemente. Es que... No le ha preguntado sobre Prigozhin, por ejemplo. O sea, le podría haber preguntado sobre Prigozhin. Oye, ¿qué pasa con Prigozhin? No le ha preguntado. Aunque le diga que no sabe o que se extrae, ¿no? Lo que sea. Le podría haber preguntado sobre 1000 cosas. Y no ha hecho nada. O sea, de temas súper importantes. O sea... Aunque diga que fue un accidente, pero al menos le preguntas. Eso es demostrar que quieres hacer, que quieres ser relevante en algo. O sea, preguntar sobre Prigozhin, preguntar sobre el tema de Georgia, preguntar sobre 1000 cosas. O sea, hacer también... Un periodista no es solo el que deja a la otra persona hablar y hacer un monólogo, también intervienes. Pero ¿cómo vas a intervenir si no tienes ni puta idea? O sea, si la otra persona te está diciendo, no, sí, porque en el Maidán no sé qué, y tú dices, bueno, pero en Maidán yo os he escuchado un poco diferente, ¿no? Hermano, ¿qué preguntas esas? Como, o de preguntar 3 veces lo mismo. O sea, es como, hermano, no sabes hacer una entrevista, está claro. Me toca los cojones, tío. Yo qué sé. En fin, valoración final, un 3. Y un 3 porque Putin ha soltado alguna perla y poco más. O sea, es que ya. O sea, puta mierda. O sea, y Putin sabía llevar el ritmo. Por eso también... o sea, Putin tiene mucha experiencia como periodistas. En el momento en el que le hacía una pregunta de ¿tú has hecho esto? Putin te contaba una historieta y el tío no sabía cortarle. Eso es de... Bueno, yo qué sé. Yo creo que sé también... Yo sé hacer eso, sé que ya lo he hecho. O sea, el coger a una persona que te está no respondiendo a la pregunta y te lleva por un lado y tú no le paras. Le tienes que parar, le tienes que decir, no, pero escúchame, esto. Y si no te responde, llegas a un punto en el que cedes. Pero demuestras que ha demostrado que la persona está intentando no responder la pregunta. Pero no le haces una pregunta, dejas que te cuente una historieta, después le vuelves a preguntar...
te vuelve a contar tu historieta y ya está. Es como, hermano. O sea, si tienes miedo, no vayas. O sea, si tienes miedo de hacer una entrevista a Putin, no le hagas una entrevista a Putin. Yo qué sé. Putin impone demasiado. Pues no le hagas una entrevista a Putin. O sea, evidentemente, para ganar pasta, pues bien, pero como entrevista una mierda, o sea. En fin, it's over. Me voy, que tengo que pillar un tren. Tranquilo, Ibai. No hay nadie. Me voy, chat. Os recuerdo que tenéis de ayer un artículo. Tengo un tren en 1 hora. Me tengo que ir ya. No vas a ver lo de Jordi, lo veré en el tren. Si puedo. O sea, no me queda otra. Os recuerdo que tenéis la newsletter. Ayer publiqué un artículo sobre cómo Shell contrató al ejército de Nigeria. Vale, aquí lo tenéis. Podéis dejarme comentarios y todo. Y nada, espero que os haya gustado el stream. Ha estado bien, bueno, dentro de que una mierda la entrevista, pero... Mira esta burrada. Lo vemos el próximo día, no sé. Qué pollo. Me voy. Que vaya bien, chat. Adiós.